ya estamos claros. Claro, claro. Bueno, lo importante es que aprendimos algo nuevo porque cambió el entorno. No, Bueno, no, no. A mí me sirvió también para darme cuenta que hay otra manera de confundirse con esto, porque ya te repito, yo siempre entro por la parte de la izquierda, no por la derecha, pero eso que claro, claro, yo es la primera vez que entro aquí. Bueno, estamos en vivo, Samuel. Después de solucionados algunos problemitas de interpretación del nuevo entorno del Hangout, estamos con Samuel Villegas. Samuel está en Caracas, ¿verdad, Samuel? sí, en este momento me toman de casualidad en Caracas porque debería haber estado en Miami, pero los planes cambian en cada momento y uno está montado siempre en un avión. Pero estoy en Caracas, lloviendo, nublado, con tráfico y todo el calor típico del color rojo caraqueño, ¿no? Ok, mientras que acá yo estoy en Buenos Aires con frío. Bueno, y esta es la magia de Internet y las nuevas tecnologías. Bueno, a Samuel, que lo voy a presentar brevemente. Yo creo que a las personas se las conoce por su labor y buscando la labor que hace Samuel, su huella en la web, seguramente van a encontrar una presentación de él mucho mejor que la que yo pueda hacer, pero yo conocí a Samuel, lo conocí como conferenciante en la membresía de Mauricio Duque, y justamente cuando yo estaba indagando sobre qué era esto de las metodologías ágiles, que me habían llamado muchísimo la atención, y cada vez que veía una conferencia de Samuel donde iba a hablar sobre este tema, bueno, ahí estaba yo, y de hecho Samuel te he seguido no sé cuántas horas de conferencia he seguido, un tema que a mí particularmente me apasiona, me resulta por momentos algo denso, y por eso te sigo, porque creo que lo explicas de una manera, entre otros temas, por supuesto, como es innovación y tecnología y social media marketing y un montón de cosas, pero bueno, tenemos para hablar, Samuel, ¿verdad? Claro, claro, cómo no. Por Eh, cierto, que aquí hay una persona que, ya empezando en tónica, que es Adrián Peláez, que me está conversando aquí preguntándome qué estaba haciendo. Si en algún momento tiene tiempo y te interesa, tú sabes que él es mi partner en Colombia para muchas cosas. Como se dice y se autodenomina él, pupilo mío justamente del Lean Canvas y del Business Model Canvas, pero realmente Adrián tiene también una prominencia grandísima, el Paisa 7, en todo lo que es efectivamente las redes sociales latinoamericanas, y me está preguntando por aquí con quién estoy entrevistándome. Estoy explicando aquí en paralelo que es contigo allá en Argentina, pero nada, ok, cualquier cosa, si quiere después lo involucramos o no, pero ya veremos, simplemente sí, 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 hagámoslo. con gusto, Samuel. Mira, justo me das pie, tocamos el tema de Canvas, que es justamente el tema que nos acercó, ¿sí? Yo estaba en proceso de investigación de qué era esto del Canvas, del Business Model Generation y de cuántos términos nuevos, y de pronto para aquellos que estamos empezando en esto, ¿cómo podemos organizar esto? ¿Qué punto en común tienen el Business Model Generation de Osterwalder, el Canvas, las metodologías ágiles? Porque hay como un collage de nombres y de metodologías. Si me puedes ayudar a aquellos que, como yo y quienes de pronto nos están escuchando, tenemos un lío en la cabeza, si nos puedes ordenar un poquito este tema. Bueno, mira, con mucho gusto. Tú bien lo decías ahora, yo tengo 3 o 4 canales de difusión de lo que hago desde el punto de vista académico. Yo diría que más que académico, facilitador, porque entre facilitación y dar clases universitarias hay una gran diferencia. Yo durante muchos años de mi vida, los últimos 15, 18 para ser exacto, me he dedicado a los posgrados, obviamente, por el hecho vocacional, porque de eso no se vive. Todo el que es profesor académicamente sabe que eso no paga ni efectivamente la montada en un taxi. Entonces, la vocación del educador es efectivamente un motivador que debe ser suficiente porque económicamente no rinde. De allí que efectivamente muchos, digamos, académicos están precisamente reinventándose y migrando a buscar nuevas alternativas, de generar ingresos adicionales por la vía de exponerse por estos medios digitales y buscar efectivamente cómo compartir su conocimiento y dedicación, aunque provenga del mundo académico, que tiene su gran valor, la parte académica, y que efectivamente pues tiene su audiencia y su segmento, que particularmente pues buscan ese componente académico formal para todo lo que es la parte práctica. En mi caso, mi carrera es al revés. Yo siempre fui o empresario o emprendedor,
Y ahí es donde viene la historia. Todos somos emprendedores. Damos un segundo, que esto no estaba previsto de nuevo. Sí, adelante, Samuel. Yo estoy en una conferencia con Argentina en vivo, de estas conversaciones mías que son así abiertas y al público, así que no puedo atenderte ahorita. Chao. Hey, chao. Siempre es esto es inevitable, etcétera. De nuevo, así es. Por eso te decía yo poco, Edgardo, yo soy bastante transparente e informal en estas cosas y ahí donde iba, así como doy clase de posgrado y tengo esa posición, cuando digo facilitador me he convertido en un asesor que además hace este tipo de cosas como tú me estás invitando a hacer, de compartir lo que manejo, lo que conozco, lo que he experimentado y lo que he investigado tanto académicamente como puesto en la práctica. Como decía antes, todos somos emprendedores desde que nacemos. O sea, el emprendedor no es un título nobiliario, ni que se hereda, ni que se estudia, ni que se diploma. Eso quiero primero aclararlo. Todos somos emprendedores de algo, espirituales, de negocios, de vida, de enfrentarnos efectivamente a cada circunstancia, porque el concepto de emprendimiento justamente conlleva el hecho de enfrentar justamente una situación existencial. Entonces, partiendo de esa base, digamos, todos sabemos intuitivamente lo que es emprender. Lo que pasa es que sistemáticamente algunos lo han desarrollado, lo han estudiado, lo han analizado, lo han optimizado, y ahí es donde viene todo el tema, de hecho, de lo que es la gerencia empresarial. Entre la palabra emprendimiento y la palabra empresario hay una distancia muy corta, pero muy bien marcada y definida, sobre todo en los últimos tiempos. Quiero decir los últimos tiempos, los últimos 5 u 8 años, donde a pesar de que la palabra emprendimiento, repito, es natural y yo diría parte de la genética, de la condición de la vida humana, sobre todo en lo que creen en la filosofía del darwinismo, es un mecanismo hasta de sobrevivencia. Ahora, pasar de emprendimiento a empresa, lo que significa es que tú el emprendimiento, que es enfrentar la vida, efectivamente, como lo repito, en función de problemas que te ocurren y tú vas justamente respondiendo a ellos en forma continua, oigan esta palabra, en forma ágil, para poder resolverlo cuando se te presentan. Cuando tú eres un empresario, sistematizas lo que emprendiste y esa sistematización la debes efectivamente organizar, estructurar, amarrar con causas y efectos, con recursos que van colaborando uno detrás del otro para poder lograr el efecto final. Y esa empresa es lo que efectivamente de alguna forma conocemos tradicionalmente como esa gerencia de empresa, gerencia administrativa, que es lo que da pie exactamente desde el año 1907. Harvard fue la primera que sacó un máster en Business Administration y lo sacó acumulando experiencia de 300 años antes de 1907, de diferentes experimentaciones de emprendimientos que se convirtieron en empresas y planificaron aquello del recurso humano, de los canales, del mercadeo, de la tesorería, de la procura, del inventario, todo lo que conocemos tradicionalmente de cómo se maneja. Y nos enseñaron las escuelas de negocio toda la vida lo que era una empresa. Y entonces la palabra emprendedor se diluye, se pierde en el camino y se asigna o se queda relegada o se queda acotada al hecho de alguien que se le ocurrió una idea y la quiere lanzar para hacer un negocio nuevo. Y resulta que las empresas más tradicionalistas, por ejemplo General Motors, con su esquema de descubrir nuevos productos y hacer el esquema de cascada famoso de lo que era el Lean Manufacturing, que después hablaremos de, es el origen de toda esta historia, que es data de los años 1947, no es ni siquiera de hace poquito, eso viene de la época de Ichikawa, con el tema de calidad total, con el tema de justo a tiempo, que fue desarrollándose con Juran, con Deming, con Conway, con una serie de personajes, de David Chan por reginería. Eso tiene una historia muy larga que viene del hecho de optimizar las líneas de producción, digamos, y optimizarlas para que efectivamente se produzca más ágilmente y más económicamente en función de teorías de economías de escala, de micromovimientos, una cantidad de cosas de la ingeniería industrial que eran muy buenas y siguen siéndolo para efectos de grandes empresas con líneas de producción que tienen que buscarle efectivamente ser más productivas para el esquema de empresa inercial, pesada, que tiene mucho dinero y tienes que explotarla al máximo. Por eso es que, por ejemplo, un General Motors que tiene desarrollo de productos, tiene inventado y compradas las patentes, hay muchas películas y libros al respecto, de carros solares, de carros con combustibles alternativos, que solucionan muchos problemas y los tienen guardados en una gaveta. ¿Por qué? Porque no les interesa, después de tanta inercia, tanta inversión y tanta... Imagínense ustedes que de un día para otro, el carro solar está diseñado, inventado, patentado y prototipado desde que el año que yo nací, 1957. Y me recuerdo de la cifra, de la fecha por eso, porque nací en ese año. Existe en las gavetas de General Motors prácticamente las 6, 7, 8 patentes, entre ellos la de ellos mismos, que diseñaban y proponían el carro solar. Y se guarda porque ya tienen efectivamente una empresa de mucha inversión, una industria petrolera, combustible, repuesto enorme,
por los que la empresa inicialmente no puede cambiar un día para otro, porque aparte de que no era ágil, no le convenía. Todo este preámbulo, Edgardo, para responder tu pregunta y poner a la gente en contexto, porque la historia de Osterwalder y la historia de Steve Blank, Eric Rice, Ash Maruya y todo el movimiento que está detrás de todo esto, que hay muchísimas más personas menos conocidas haciendo cosas extraordinarias. Y digamos, aquí en Latinoamérica habemos unos cuantos, y me incluyo muy inmodestamente dentro de mi granito que aporto, a agregar tropicalizadamente las variantes que cada quien tiene que agregar a toda esta temática, porque cada contexto es diferente, cada cultura es diferente, cada oportunidad es diferente y requiere de sus maquillajes, matices y tonalidades que no siempre son las mismas. Entonces, ¿qué sucede? Toda esta evolución desde el primer MBA de Harvard, digamos ya desde 1907, saquen ustedes la cuenta, de 1907 al momento, recorriendo 300 años de historia de esfuerzos emprendedores, sistematizando lo que hoy conocemos como empresa, como corporación. Cuando uno lo revisa con detenimiento, justamente eso fue lo que nos enseñaron. Entonces, cuando a uno se le ocurre la idea de montar un carrito móvil de empanada argentina, por cierto, que es muy rica, yo voy a moverme con el carrito de empanada por las calles de Argentina, y yo pienso bueno, eso lo ha hecho mucha gente quizás, bueno, quizás lo ha hecho mucha gente, pero yo voy a agregarle a mi empanada ingredientes nuevos, voy a ofrecerla con un tipo de, yo no lo sé, un mate frío de alguna forma refrescante, yo efectivamente voy a hacer, qué sé yo, voy a cantarle, voy a poner jazz a la gente para que cuando se esté comiendo una empanada escuche jazz, o ponga a Piazzolla o a Ginastera en los movimientos del tango fusión jazz que están ahorita en Europa, etcétera, y busco efectivamente mi idea, recomponerla en lo que yo entiendo que es efectivamente lo que desea el cliente, lo que asumo que el cliente quiere, y creo que mi idea justamente pasa a ser maravillosa y un emprendimiento porque se me ocurrió, porque yo hubiese querido eso y no lo valido. No busco efectivamente saber si realmente todavía hay quien le guste comerse la empanada del carrito que circula por una calle, digamos, o que está en la calle, a pesar de que obviamente ahí está todo el tema de la contaminación, todo el tema de la salubridad, todo el tema, etcétera, que puede haber en el camino detrás de todo esto, y que efectivamente cuando la gente se le ocurrió la idea, y lanzó y compró el carrito, y lanzó y compró el inventario de la masa, y lanzó, se puso los CD de jazz para animar a la gente, descubre que no le interesaba a nadie el carrito de la empanada porque no validó previamente que era lo que ocurría en el mercado con otras opciones que el cliente que comería la empanada no buscaba dentro de un carrito, digamos, ambulante con música de jazz detrás. Entonces, todas estas situaciones, en varios ejemplos, y trato de utilizar este ejemplo muy de tierra, muy del ciudadano de a pie para que se entienda, justamente hace que uno revise cuál es el salto que hay que dar desde la idea y no pasar por el esquema rutinario desde hace ya casi 500 años de estructuración de las empresas en base a la planificación estratégica, de aquellos dichosos análisis FODA, que en brasileño yo siempre digo no FODA tanto, o sea, no me FODA tanto porque el FODA no quiere decir efectivamente que yo tenga un plan estratégico. Entonces termina siendo el FODA algo que lo que hace es foder, con todo el respeto de la palabra. ¿Y foder por qué? Porque te sesga efectivamente desde el punto de vista de entender que no se trata de ver riesgos, oportunidades, fortalezas y debilidades. Eso es un ejercicio abstracto muy inútil, muy confuso, tú sabes, muy ilusionista, muy de sueño. Y me disculpan los colegas que escuchan esto y viven de esto. Porque yo tengo un amigo que, digamos, que tiene varios amigos, yo tengo muchos amigos en Argentina, que es el Mario Vogel, no sé si lo han escuchado, con el Balance Scorecard, y Mario vive de esto y es amigo, colega, lo respeto muchísimo. Pero de aquí le mando un saludo por si acaso escucha o lo conocen, a quienes lo conocen, y le digo, como lo he dicho miles de veces, Mario, digamos, ya tú tienes 64, no sé, 65, analiza en esta edad que hay otras cosas, que el FODA lo que hace es foder, y que Balance Scorecard sí es muy interesante, pero tienes que recontextualizarlo, y así como la planificación estratégica, los planes de negocio de hace 400, 500 años, siguen siendo una herramienta útil en cierta fase de lo que es tu emprendimiento, no lo son cuando tú agarras una idea y la quieres lanzar al mercado y vas a pensar en un plan estratégico con un FODA, con unos escenarios prospectivos, macroeconomía o no, que si la inflación o no, que si la posibilidad de que el estudio de mercado de tal posibilidad de producto y competencia te da o no te da, te pasas un año quizás o 6 meses haciendo un plan estratégico, iniciaste con un estudio de mercado el día 1 y a los 6 meses ese estudio de mercado no te vale, no, ya está obsoleto. Entonces basaste todo en premisas erradas, lanzaste entonces un plan de negocio para que entonces el retorno sobre la inversión, el payback y el valor presente neto de los flujos de caja, de vender a este segmento y al otro, y la organización del recurso humano y la cadena de valor y los procesos, todo esto lo cuento ironizando y les cuento, mis estimados, que yo tengo más de 25 años viviendo como consultor y asesor de esto, así que yo mismo me he hecho tierra a mí mismo.
diciendo simplemente, señores, reinventemos, ¿no? Todos los que tenemos maestrías múltiples y años de experiencia como consultores, o que hemos vivido, que nos han consultado diciéndonos que esa es la manera de armar los negocios, de estructurarlo, de planificarlo. No, ya hay otra forma, y tiene que ver con la disrupción tecnológica, tiene que ver con la internet, tiene que ver con las regulaciones mundiales, tiene que ver con un mundo en tiempo real que requiere que reaccionemos muy rápidamente. No con un plan estratégico a 5, 10, 15, 20 años, que lo hacemos, lo revisamos una vez al año, lo volvemos a engavetar, reajustamos con él el plan de negocio, vemos qué fue lo que no vendimos o qué fue lo que no quedó en el balance, debe haber, y no termina viendo nada. Entonces, cuando efectivamente miras que las cuotas no te dieron o no buscaste, lo que haces es reactualizar tu plan de negocio sin revisar que el plan estratégico tenía una visión de hace 50 años. La visión y la visión de la empresa. ¿Cuántas empresas revisan la visión en los siguientes 20 años que plantearon cuál era la visión? Y se supone que la visión y la misión son las bases de líneas y ejes estratégicos que te permiten a ti dar imperativos estratégicos para que entonces hagas un plan de negocio, para que ese plan de negocio te produzca ventas en el mes que viene. Entonces, si te das cuenta, ahí hay algo que no está funcionando. Por algo han quebrado tantas empresas en los últimos 15, 20 años, han habido tantos crash, han habido tantos problemas donde las finanzas corporativas y proyecciones y todo esto no han garantizado que los negocios permanezcan. Y más allá de los temas perversos de la política y las luchas de poderes y los movimientos económicos monopolistas que tienen un rol muy importante más allá de los planes, de cómo nos juegan siempre, como decimos en Venezuela, kikirihuiki, o nos juegan al quilombo, como se diría allá en Argentina, a enredarnos la vida, pues efectivamente uno se pone un sesgo, una gringola, y no se da cuenta que el mundo actual es un mundo que cambia a diario, es un mundo que está interconectado en tiempo real, es un mundo que conversa, y el usuario y cliente final sabe más que nosotros sobre el producto que él quiere y que nosotros supuestamente somos los expertos en ese producto y se lo empaquetamos, vendemos y ponemos en una forma donde ellos se ríen de nosotros y juegan con nosotros, porque efectivamente no le hemos preguntado a ellos o no lo hemos invitado a que sean ellos los que vengan a la empresa a diseñar nuestros productos. Entonces, claro, esta base, para cerrar el punto y no quedarme solo en esto, básicamente es como para decirte que todo esto es lo que toma como insumo. Primero, Stelbalder, desde el año 97, 98, que empieza a hacer su tesis de doctorado, justamente inquieto por esto, buscando dentro de tu tesis de doctorado, cómo mejorar otros modelos de un señor que se llama Sachman, que tenía unos modelos desde el punto de vista tecnológico bastante complejos, pero de ahí vienen a raíz un poco los estudios de Osterwalder, y Osterwalder termina su tesis de doctorado justamente con la propuesta del primer tomo o idea de su libro o su idea de su propuesta, que se llamaba realmente Business Model Innovation, no Generation, y todo era efectivamente buscando desesperadamente algo sencillo, digerible, que de paso no fueran de nuevo esas guías telefónicas de planes estratégicos que nadie les revisaba y planes de negocio que casi que se actualizaban una vez al año cuando las metas no estaban cumplidas. Y ahí viene Osterwalder, lanza su libro, lanza su Canvas, genera todo un movimiento detrás del Canvas, que significa simplemente, digamos, producción y manufactura justo a tiempo, porque se basaba un poco en eso, y optimizando los microtiempos, y de ahí viene el tema de los métodos ágiles, que luego Eric Rice, justamente a raíz de fracasar en varios emprendimientos, teniendo ideas tan extraordinarias como Dropbox, no sé si sabían que Eric Rice fue el que se fumó, como se dice, la lumpia correspondiente para pensar en lo que era el Dropbox, el servicio en la nube freemium, que después tenía el premium atrás, pero fracasó originalmente su primera versión. ¿Por qué? Porque el tipo era ingeniero electrónico y efectivamente se enamoró de su idea, no salió fuera del edificio, como luego Steve Blank, con el cual él busca mentoría, se asocia y generan parte de todo este movimiento, y entre los dos, y Ash Marulla y otras personas, agregan toda la filosofía del mínimo producto viable, que lo que hace es efectivamente pivotear, iterar continuamente, ajustándose en base a escuchar con el Customer Discovery y el Customer Development, cómo yo descubro qué cliente quiere qué cosa, me lo dice y yo lo invito a que continuamente me esté soplando el oído, qué es lo que yo tengo que hacer para satisfacerlo, para generar ese mapa de empatía, de arquetipos básicos de clientes que se quedan para siempre conmigo. Y ahí en este resumen y preámbulo te respondo tu pregunta en forma extensa, pero ya para poner en contexto a todo el que ha escuchado algo de esto o no, y que efectivamente de alguna forma nivelemos un poco lo que va a ser esta conversa, digamos, y que tú me preguntes, y si tienes público que pregunte, qué es lo que, por lo menos en el caso de Samuel Villegas, yo tengo en más de 200, ya llevo casi 250 casos reales implantados, algunos exitosos, algunos fracasados, escuchen bien, y los fracasados son en primera iteración, porque solo les voy a contar una cifra si no la tienen. Starbucks, antes de ser lo que es hoy, fracasó 283 veces en sus modelos de negocio.
y lo pivoteó, iteró N veces hasta que consiguió efectivamente el modelo ideal que hoy conocemos y los inversionistas que le aportaron y lo que es hoy Starbucks. 200 o más veces reinventado el negocio y pivoteado el negocio. Así que, por favor, que por lo menos vamos a morir con las botas puestas, pero no nos acusen después que nos rendimos, ¿ok? O sea, ahí te lo dejo, ese es el contexto global, ¿no? Correcto, Samuel. Y ahí justo me dejas la pregunta picando, hablando de los 283 iteraciones, ¿no? Estas vueltas de tuerca de Starbucks hasta encontrar su modelo de negocio. ¿Cómo hace un emprendedor, tomando tu ejemplo también, que sale con el carrito de empanadas, ¿no? Puede ser de empanadas o de lo que sea, pero es muy gráfico para demostrar el nivel de recursos que podemos llegar a manejar los emprendedores comparado con Starbucks, ¿sí? ¿Cómo hacemos para fracasar 283 veces? ¿Cómo hacemos para evitar, como dice Eric Rice, todo ese despilfarro, no solo de dinero, de tiempo, sino en el caso, como bien decía Samuel, los emprendedores nos involucramos hasta emocionalmente en esto? ¿Cómo hacemos para soportar tamaña cantidad de intentos y fracasos, Samuel? Muy bien. Fíjate, primero precisemos algo, un poco lo que te decía de mi particular percepción, que no es que sea mejor o peor, la verdad o la mentira, no, es una versión, es mi referencia, es mi manera de practicar esto, digamos. Afortunadamente he conseguido tanto alumnos de posgrado con tesis, como gente efectivamente que he asesorado y proyectos reales que me han permitido por lo menos tener algún tipo de validación, justamente, validar efectivamente es parte de mí. Yo soy un emprendedor de metodologías de emprendimiento. Imagínense ustedes un poco qué es lo que yo hago. Yo soy un emprendedor de metodologías de emprendimiento. Por lo tanto, voy probando metodologías y voy viendo efectivamente cómo va mejorando, según mis clientes y mi audiencia, cuál es la metodología que se les ajusta. O sea que tu pregunta es bien válida. Lo primero que yo he descubierto, y esto no tiene nada que ver con las teorías ni libros de Steve Blank, ni de Osterwalder, ni de Porter, ni de Kaplan, Norton, ninguno de los gurúes de los miles de años que tenemos, que han aportado tanto, sino es salir a la calle justamente a zapatear con la suela de zapato gastada. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. El emprendedor es, por forma natural, un reemprendedor por naturaleza. Es decir, yo tengo que entender que la palabra emprender y reemprender son iguales. Y que justamente, ¿por qué? Porque todos los días, como digo, tengo una nueva situación, tengo una nueva amenaza del contexto. Y ahí es donde parte todo para poder responderte tu pregunta. La pregunta que tú haces, que es la pregunta que todo el mundo se parte de la cabeza, tiene que ver con que no hay una respuesta única. Y la respuesta es relativa y asociada a qué cosa. Ok, al contexto que te rodea competitivamente, el contexto competitivo, la fuerza del contexto. O sea, el competidor, el cliente, el suplidor, la regulación, el ambiente macroeconómico, la naturaleza que está ocurriendo, todos esos elementos externos, las externalidades, producen en algún momento, porque apareció un nuevo invento tecnológico, apareció un nuevo competidor, apareció un cliente pidiendo otra cosa, un canal nuevo, una nueva ley, etcétera, o combinaciones de todas ellas. Un día ocurre que si tienes un negocio en marcha, uno de esos fenómenos o combinaciones te impactan y tú dices, tengo que hacer algo. O como sucede en el caso del emprendedor, entendido como el que emprende un nuevo negocio, oye, se me ocurre una idea, ya que cambió la regulación y ahora resulta que no sé, ahora no se permite la importación de chocolate negro a Argentina, vamos a buscar efectivamente vender chocolate con alfalfor, yo no sé, alguna cosa rara que a alguien se le pueda ocurrir, y soy amante de los alfalfores, confieso, ¿cómo se llama? Y bueno, pues entonces, qué bien, pero fue de una observación del contexto donde vino efectivamente la idea, ya sea consciente e inconsciente, porque hay diferentes versiones de cómo se le ocurre una idea a alguien. Y efectivamente la idea normalmente viene de observación de algo que obviamente hay como carencia en el mercado o que uno sufre como cliente de algo donde no queda satisfecho y uno se le ocurre la idea de inventarlo, ¿no? Entonces, ese emprendedor como tal o el reemprendedor que tiene una empresa y se ve afectado por el contexto, y ahí viene entonces la relatividad de la respuesta a tu pregunta, tiene que comprender primero qué fue lo que lo motivó efectivamente a buscar ese evento para emprender o para reemprender. Repito, si fue una amenaza de la competencia, una idea que se le ocurrió nueva, bueno, me motivó algo, perfecto. ¿Cuántas veces lo voy a intentar? ¿Cómo voy a proceder para que no se me vaya, puedo decir tu nombre, la quita, no se me vaya el dinero, puede ser en el lenguaje de ustedes, no se me vaya la platica,
el dinero en Colombia, en Venezuela, la platica en Colombia, la guita, la lana en México, que no se me vaya el dinerito, justamente hasta que yo logre recuperarlo y poder seguir adelante. Entonces, muchas veces la pregunta más técnica, quien conoce un poco este método, me dicen, Samuel, ¿cuántas veces hay que pivotear hasta que el producto mínimo viable sea mínimo viable? ¿Y cuántas veces voy a iterar hasta que la iteración y ajuste de lo que requiere antes de pivotear me dé para yo salir al mercado? La respuesta es, tienes que planificar con muchísimo cuidado. Lo primero es entender, como digo, ese motivador del contexto, que él originó tu idea, que fue lo que cambió para que tú cambiaras tu emprendimiento que ya estaba corriendo, y sacar tu primera cuenta elemental. Y esa cuenta elemental, señores, oh surprise, cuando apareció el lienzo del Business Model Canvas de Osterwalder, sin tener que ser ni siquiera con estudios más allá del bachillerato o menos de primaria, tú agarras el lienzo de Osterwalder, no tienes que tener una maestría en negocio ni ser administrador, y te das cuenta que lo primero que tienes que ver en el lienzo es que pintas la razón que te motiva a esa idea, como lo dije antes, y analiza, ¿hay clientes? Que es la primera parte del lienzo. O sea, ¿hay segmentos de mercado suficientes que paguen en cantidades de dinero por número de personas, ingresos suficientes para lo que me cuesta a mí armar la idea o la renovación, la idea renovada para combatir la amenaza de mi competidor? Esa es la primera pregunta que uno se plantea cuando se enfrenta a un lienzo. Y justamente allí, bueno, si yo tengo 100 unidades económicas, para no ponerlo en términos de pesos, dólares, bolívares o lo que ustedes quieran, para no ponerlo en términos, sino de unidades, si yo tengo 100 unidades económicas que logré pedirle a mi primo, a mi hermano, al hermano de mi esposa o a mi amigo, al que estaba al frente, para iniciar mi emprendimiento, yo lo primero que tengo que buscarles a ellos una garantía de devolverle su dinero. Entonces, justamente, y por eso digo que estoy hablando de mi interpretación de todo esto como latino que soy en el mundo nuestro, bien aterrizado, y decir, señor, si a mí, mi primo, mi hermano, mis ahorros o quien sea, me da el primer capital para emprender o reemprender porque voy a modificar mi negocio, lo primero que yo tengo que estudiar es cuál es el riesgo de que yo no devuelva el dinero. Y eso va a darme la medida de hasta dónde yo puedo arriesgar, inventar, prototipar. Y entonces no hay una fórmula, no hay una sola vía, no hay una sola manera. Lo que sí hay es una metodología. La metodología es chequee su caso de negocio, como yo lo llamo. ¿Cuál es el potencial de ingreso que tiene su idea o reemprendimiento porque el contexto le cambió versus cuánto le cuesta? Y básicamente allí es donde yo voy ajustando lo que es ese mínimo producto viable, mientras que el dinero lo voy utilizando para prototipar, desarrollar ese cliente fiel a mí, manejarme con la publicidad por los canales adecuados e ir empezando a vender para empezar a tener retorno, recuperar la caja y justamente que no se me acabe el dinero hasta que yo pivotee tantas veces sea posible en base a ese presupuesto y conseguir el punto de equilibrio donde ya el producto sí es aceptado por una masa de clientes suficiente que tengo que descubrir y validar con ese mismo dinero inicial y yo puedo entonces hacer el ciclo de inventario rotado de lo que invertí originalmente, probé, prototipé, corregí hasta que efectivamente el ciclo estabilice. ¿Que suena complicado? Lo es. Nadie dijo que emprender era fácil y mucho menos que el lienzo, tú lo comprabas, agarrabas el lienzo, escuchabas a Samuel Villegas o a Edgardo y está listo. No, mi amigo, no, perdóneme. Nada más falso que eso. Yo no soy vendedor de humo ni de cachivaches, ¿no? O sea, lamentablemente no me vaya en eso, ¿no? Respeto mucho al que lo hace, por Dios, que no busco ser peyorativo con nadie, pero yo no soy del que voy a vender una fórmula mágica. Si me ven en la cámara, yo soy un poco gordito para rebajar en 3 días, eso es mentira. En 3 días no se rebaja, ni en 6 meses tampoco. O sea, tampoco te haces millonario metiéndote en Ripple, ¿no? Ni que vas a hacer multinivel, que vas a agarrar a tus amigos, vas a influenciar. Ojo con esto a los que están escuchando y discúlpenme si me meto con ellos, pero no crean en los sueños mágicos y misteriosos de que vas a hacerte millonario de la noche a la mañana, porque si no, ya todo el mundo fuese millonario. Y si todo el mundo es millonario, digamos, ya no hay negocio, no hay emprendimiento. Entonces, esa es la respuesta un poco a tu pregunta, muy al término latino, pero sin dejar por fuera, como lo escucharon, lo que nos ayuda tecnológicamente y como modelo y como herramienta, los conceptos, tanto de la estrategia, porque siguen aplicándose, uno debe entender el contexto. Uno tiene que tener claro fortalezas y debilidades, por supuesto que sí, y riesgos y oportunidades, pero eso para que sirva, tiene que ser, como le diría nuestro amigo Mario Vogel, hablando de un amigo colega argentino, puesto en términos numéricos, porque no es que fortaleza, yo soy grande, apuesto y carismático. Bueno, ¿y eso para qué me sirve si yo lo que vendo son empanadas? Bueno, te puede servir, pero tienes que mezclar una cosa con la otra. Más sonaría que tu fortaleza es que eres tremendo cocinero, no que eres apuesto y carismático. Pero de repente lo carismático te ayuda a vender. Entonces, de allí viene efectivamente el hecho que uno como latino utilice todos estos conceptos, los aterrice, y no es que los latinos seamos especiales o no, simplemente tenemos nuestra cultura y vamos efectivamente a un ritmo diferente
y lo que hay que agregar la combinación adecuada para poder responder tu pregunta y decir cuántas veces voy a probar. La respuesta es hasta cuando el dinero me lo permita. ¿Cómo lo voy a administrar? Con un modelo de medición de riesgo continuo de lo que ingresa y lo que sale dentro de lo que voy haciendo en un plan mes a mes bien contabilizado, cual contador de caraoticas o de granitos de frijol. O sea, porque eso es lo más importante de un emprendedor. Cuente sus granitos de frijol, es decir, su moneda, todos los días. Chequee cuánto le va quedando de lo que va invirtiendo, porque eso es fundamental para que el emprendimiento funcione y para poder cumplir la promesa de devolver el dinero al que confió en usted, en el capital semilla. ¿Cuál es el método que uno debe utilizar aquí? El método ágil. ¿Por qué? Porque antes de hacer las grandes inversiones, tú tienes que prototipar, mover efectivamente ese mínimo producto viable, hasta que finalmente con el dinero que tienes te permita validar que hay clientes suficientes que te lo van a comprar. Y finalmente, luego que tienes todo eso resuelto, si vas al paso final de Steve Blank y dices, aquí está el negocio que voy a desarrollar. Y ahí lo arranca. Efectivamente, si te alcanzó la gasolina, ese dinero, y no la malgastaste, y llegaste a la conclusión de que efectivamente ese producto como tal era el que tenía sentido. Una cosa más, Starbucks se dio el lujo de intentarlo 285, ahí soy injusto en una cosa, Starbucks se dio ese lujo de iterar tantas veces porque siempre se basó en una raíz de algo. Él siempre seguía vendiendo el café. Lo que pasa es que antes de generar una marca tan famosa y ser la franquicia número 1 del mundo en su tipo, obviamente que eso es lo que se llama, que iteró 280 y pico veces para llegar hasta allí, él siempre tenía detrás la venta de café. No es que no vendía café, ojo con eso. Ahí hay una trampa dentro de esto, pero es un poco para ilustrarlo, ¿no? No quiero que se creen expectativas de que se logra 283 veces sin quebrar. No, nadie itera 283 veces si no tiene atrás respaldo de caja para poder probar 283 veces, ¿no? Que no es el caso de muchos de los emprendedores, ¿no? Que no son tapas de revistas ni están en las luminarias, digamos que fracasan oscuramente, ¿sí? Tal cual, tal cual. Y ojo con esto, reuniéndote en cortico la pregunta también, una cosa más, digamos, ni se trata además tampoco de pasarse toda la vida prototipando el mínimo producto viable, así que como esas 283 veces, porque lo dije, eso es una variante que la historia es muy larga, pero es ilustrativa de que no debe uno rendirse. Realmente lo quise decir es que el emprendedor no debe rendirse jamás. No es que el modelo de Starbucks sea el mejor ejemplo para el Lean Startup, porque no lo es. O sea, no se trata de pivotear. Normalmente Steve Blank, dentro de los que conozco, más algunos colegas y yo mismo he hecho experimentos mucho con los estudiantes de posgrado y mucho con estudiantes, digamos, de talleres especializados en certificación de Lean Startup, que valga efectivamente el comentario para decir que eso es lo que hago y espero, Edgardo, ir un día a Argentina y montarnos sobre esto y ver si conseguimos una masa de interesados en armar un taller de certificación en esto como coach para gente que sea precisamente apoyo de emprendedores, no solamente que el emprendimiento sea ser coach de emprendimiento. O sea, eso es lo que te invito una vez en público para que lo vayas pensando y certifiquemos gente ya en tu zona y tus allegados. ¿Para qué? Para que efectivamente esto que hace Steve Blank, que era lo que iba a decir, acumulemos casos reales, acumulemos casos, como lo estoy diciendo, que permitan decir con propiedad, no lo que dice un libro y lo que he analizado con respecto a mis colegas que ven, toman un curso, leen un libro y repiten muy interesantemente y muy apropiadamente lo que aprendieron, pero carecen de un detallito muchas veces, que justamente Steve Blank te dice, sal a la calle, sal del edificio, anda a ver lo que está pasando allá afuera, porque si no lo que estás haciendo no vas a poder con propiedad sustentarlo. Entonces ahí viene el punto donde la clave aquí es, más que pivotear N veces o iterar N veces, digamos, él dice que en promedio sus casos, y a mí me ha dado algún número parecido, es que entre el equilibrio de que el dinero no te rinde y el tiempo es corto, hasta que efectivamente tú compruebas las cosas, pasan entre 3 y 5 pivotes máximo. O sea, muy raros son los casos en términos promedios que pasan de un quinto pivote. Normalmente giran alrededor de 3 pivotes porque o se le acaba el dinero, justamente a semilla, o llegan efectivamente a una conclusión de que o corren o se encaraman. Es decir, o lanzas el producto así o estás muerto, que es un poco lo que Eric Wright dice. Tampoco esperes tener producto perfecto. Nunca hay producto perfecto. Hay un producto viable y sostenible dentro del modelo de negocio original que te balancea las cuentas. Ese es el mínimo producto viable, obviamente validando que el cliente te dijo que sí lo quería y lo iba a mantener en el mercado, te iba a mantener comprando en el mercado, hasta que venga otro competidor y te lo mejore. Y por eso es que los métodos se llaman ágiles, porque la competencia te va a copiar. Estimados, y Edgardo, este es un mensaje que repito cada vez. Muchos clientes, mucha gente que pide que le asesore y mucha gente que tengo para los talleres me hace una pregunta. ¿Cómo salgo a validar con los clientes justamente para buscar hacer los pivotes si tengo que desnudar mi idea ante ellos y me la van a robar? Yo le digo, bueno, señores, tiene dos opciones. O te guardas y te metes en el closet con tu idea y no se la muestras a nadie, para ponerme en el extremo,
y te mueres con ella y abrazándola y no la sueltas, yo quiero mi idea, yo quiero mi idea, bueno, mira, o efectivamente vas y tomas el riesgo de que te copien. ¿Por qué? Infelizmente te van a copiar, y si te copian es signo de que tu modelo es bueno. Y fíjense la palabra que utilicé, modelo, no tu producto. Finalmente hay que entender también que lo que sustenta, es viable y mantiene una inversión de emprendimiento no es el producto, no es aquella idea de la empanada, digamos, llena efectivamente de más carnita y de menos masita. Lo que hace efectivamente que yo tenga éxito es el modelo de negocio. Es que el modelo de negocio integra todo, donde el producto es un elemento importante, claro que lo es, pero si lo demás no está organizado, competitivo y funciona versus la competencia, viene alguien que sin un producto extraordinario genera, por ejemplo, vuelvo a insistir, un modelo tipo multinivel, un mercado extraordinario, se vende como la tapa del frasco, aunque la empanada sepa evidentemente a 3 días de vieja, pero efectivamente el mercado es tan bueno que no importó el producto. Por eso digo, también otra frase, tu producto es el modelo de negocio, no el producto per se. Entonces esas son un poco las lecciones tropicalizadas y un poco respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el caso efectivamente de equilibrio para pivotear y cuántas veces tengo, cómo hago para buscar cliente, cómo se me va la plata o no? Señores, lamentablemente no es una fórmula mágica, es relativa, depende del contexto, de la cantidad de dinero que tienen. Recomendación y receta, hagan su caso de negocio inicial, midan riesgo continuo, disciplina y vean efectivamente en qué momento tienen que salir a vender aunque el producto no esté perfecto y lo van después corriendo sobre la marcha. De manera que tenemos que sacarnos un poco de la cabeza aquellos que, porque o lo han estudiado o lo hemos hecho, que el producto era lo más importante, lo que había que validar, sino que tenemos, en realidad lo que hay que validar es un modelo de negocio sostenible. ¿Sería eso un resumen, Samuel? Totalmente, totalmente. Justamente, tanto el nuevo marketing, digamos, si se puede llamar nuevo, porque eso tiene más de 10 o 15 años ya diciéndose que es nuevo, nos enseñó que siempre el problema hacia atrás era que de alguna manera los clientes no educados, porque aparte de que no había comunicaciones como ahora, y la gente se enteraba tarde de lo que se inventaba en Tegucigalpa o en China o en Estados Unidos, no sabía que había un par de zapatos mejor que otro, o un carro diferente, o un producto diferente, porque las comunicaciones eran muy lentas y pasaba mucho tiempo hasta que alguien te traía el producto. Entonces el producto que tú ofrecieras se vendía. Eso efectivamente ocurría por allá en la época de la Revolución Industrial. Era el modelo, ¿cuál era? Tengo un producto nuevo, lo lanzo y todo el mundo lo compra por experimentar. No era que había un estudio preliminar de qué el cliente quería o no quería. Entonces, ese modelo, obviamente, luego que el cliente aprendió, cuando Henry Ford sacó su primer Packard y su carro original, si tú le hubieses preguntado, y es un ejemplo que dice Steve Blank, cómo era el carro que hubiese querido el cliente en esa época, te hubieran dibujado una carreta con 25 caballos jalándola, ¿no? Por ejemplo, es un buen ejemplo, no un carro de combustión interna. Pero entonces se le ocurrió al hombre que se podía hacer la manera, lo probó en el mercado y bueno, pues, hubo resistencia a que el vehículo se aceptase, hubo mucho mínimo producto viable allí y mucho dinero. Recuerden que Henry Ford quebró 3 veces antes de que Ford fuese exitoso, justamente hablando de ejemplos de gente que persiste y vence. Pero tu resumen es bueno, mi producto efectivamente termina siendo el modelo de negocio, la manera como yo hago el negocio, porque el producto en el tiempo varía. ¿Saben por qué? Porque es que el segmento del cliente, el consumidor, varía en sus gustos. Un bebé que iniciaste vendiéndole pañaletas desechables, más adelante usa interiorcito, más adelante usa boxer, más adelante vuelve a utilizar efectivamente interiorcito y finalmente utiliza de nuevo pañales desechables. Entonces, el ciclo del cliente te lleva a pensar que el producto tiene que ajustarse al cliente. Por lo tanto, mejor pensar en el cliente. Piensa en el cliente. ¿Cómo es efectivamente el ciclo de vida del cliente? No del producto. Y entender el ciclo de vida del cliente implica tener un ciclo de vida del negocio, del modelo de negocio. ¿Y cómo es el ciclo de vida del modelo de negocio? Ágil, variable, dinámico, ajustándose cada vez al niñito que creció, que cambió de gusto, de manera de ver las cosas y sus productos fueron cambiando. Y este ejemplo del niñito obviamente varía en términos de que además aparezca por allí una nueva invención, un producto nuevo, un competidor que te precipite y te haga cambiar tus parámetros, ¿no? O sea, el modelo de negocio es el producto, no el producto per se. Acá tenemos una pregunta, Samuel, en el chat. Nos pregunta Andrés Herzer, nos pregunta si te, valga la redundancia, si te puedo preguntar, ¿cómo se minimiza el riesgo del mercado si no hacemos un FODA? Creo que lo has explicado, pero es pertinente la pregunta y te dejo que la responda Samuel. Bueno,
de nuevo, dije antes que sin ánimo peyorativo, ni dije que aprecio y adoro y quiero mucho a mis colegas que viven, admiran y se aferran al FODA, pero lo que quise decir con el FODA lo voy a reiterar. El tema de riesgo es un tema largo y tendido. Hay una gran teoría y hay toda una gran corriente que vive en función de manejo y gerencia del riesgo. ¿Okay? Eso, realmente hay muchísimo estudio, muchísimo avance, muchísimo que cortar allí. El riesgo, gerenciarlo, es todo un arte. Es casi tan arte como el mercadeo, en el sentido de que son dificultosos. Definiendo riesgo, primero que nada, ya que la pregunta viene por el tema de riesgo, riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado. Definámoslo de esa manera. ¿Okay? Hay muchas definiciones, la que yo manejo es esta, va a coincidir en forma muy relativa con las más ortodoxas. Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado. Entonces, como tal, fíjense que parte de la base, que es la probabilidad de ocurrencia, por lo tanto el riesgo ocurrirá. El riesgo siempre está allí, va a ocurrir. ¿Qué es lo que uno hace? Minimizar la probabilidad justamente de que ocurra el evento. Entonces, cuando efectivamente uno hace análisis FODA, no tiene claro este concepto, porque el análisis FODA se le plantea a los directores, a los gerentes de planificación, y una de las cosas que se comete como error al hacer los dichosos análisis FODA, o el brainstorming detrás de esto o con un método Delphi o cualquier otra metodología que utilice, es que tú empiezas a entrevistar con técnicas de grupo nominal, no hagas opiniones de juicio, toda esa cantidad de técnicas que les repito, yo viví mucho de esto, pero cuando levantas la información de fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos, nadie se preocupó de pensar si todos entendíamos el concepto de riesgo de la misma manera o de fortaleza de la misma manera. Entonces, por eso es que yo no es que ataque el FODA o no, al contrario, dije antes que si uno lo aterriza en términos matemáticos, es tremenda herramienta, que es lo que hace Mario Vogel, insisto, y otros colegas. No es abstracto, no es que te interrogué y te dije y te pregunté qué te parecía el riesgo de que lloviera mañana o que hubiese un terremoto en China y esto por el efecto mariposa de quitar el oxígeno en Mendoza. No, no se trata de eso. Se trata efectivamente de entender que el riesgo como tal ocurre o no en mayor o menor probabilidad dependiendo de cómo uno busque mitigar ese riesgo. Y la mitigación del riesgo, que es todo lo que está detrás de la gerencia del riesgo, tiene que ver con cómo uno mide esa probabilidad de ocurrencia de ese evento no deseado y empieza a tomar previsiones. Entonces el riesgo no es que no haya que hacer el FODA, no, el riesgo es mucho más profundo que hacer un FODA. El riesgo mide esa probabilidad en forma dinámica y continua con señales de alarmas previas, no posteriores y post-mortem, pues si no me morí. Voy a medir el riesgo de que me dé un infarto, ¿lo voy a medir después del infarto? No, tengo que medirlo antes del infarto. Entonces medir mi riesgo de preinfarto es chequearme el colesterol, evidentemente los triglicéridos, el sobrepeso, factores diabéticos, bla, 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 etcétera. Y entonces yo digo, bueno, déjame tomar las previsiones antes del infarto para minimizar la probabilidad de ocurrencia del evento no deseado, léase infarto. Entonces, para eso hice, evidentemente, análisis de fortaleza y debilidad, de oportunidad y riesgo, y dije, bueno, sí lo hice, pero lo puse y lo aterricé en términos matemáticos. Minimizar riesgo, entonces, en conclusión, o gerenciarlo, es toda una ciencia, es un arte. Efectivamente, yo creo que, por cierto, digamos, en la última maestría, en el MIT, justamente, una de las cosas que discutíamos muchas veces, por allá en el 2004, era que justamente una de las cosas que estaba subdesarrollada respecto a los otros avances de mercadeo, finanzas, era justamente la gerencia de riesgo, que la gente no le daba como que mucha importancia. Y si ustedes se empiezan a dar cuenta, lo dije al principio de esta conversación, lo más importante es estar midiendo los riesgos. Y los riesgos uno los mide intuitivamente también. ¿O es que acaso cuando uno se quemó la primera vez la mano no aprendió que tiene que cubrirse del riesgo que no se vuelva a quemar la mano? A ver si el microondas tú, cuando la primera vez te explotó o no te explotó, tú no estás precisamente aprendiendo efectivamente con el evento ocurrido cómo minimizar el riesgo. Entonces el riesgo también es algo inherente y natural, pero poco entendido y sistematizado en la práctica gerencial, mucho menos de emprendedurías o empresarial, como algo que todas las gerentes deben manejar. No es que haya un gerente de riesgo, que lo debe haber, como hay una de planificación, o el de planificación debe manejar planificación y riesgo, hay muchas variantes, pero el tema del riesgo es implícito al negocio. Un negocio implica riesgo. Está allí presente la ocurrencia siempre de un evento no deseado. Por lo tanto, gerenciarlo, saber cómo se mitiga, cómo se manejan planes de contingencia, cómo se evalúa efectivamente las alarmas de ese riesgo, si están en el proceso o en el suplidor, si están en el contexto o están dentro de la base del canal. Toda esa cantidad de cosas hay que estarla midiendo. Y por supuesto que el FODA será una herramienta de muchas otras que te permitan poner en contexto dónde están efectivamente los patrones o parámetros estratégicos, tácticos, operacionales que precipitan o no la ocurrencia de ese riesgo. ¿Sí?
Perfecto, perfecto. Gracias Samuel. Hay un concepto clave acá. Yo estaba tomando nota como no hice nunca antes. Es validar. Para aquellos que, como yo, estamos acercándonos con más o menor profundidad a todas estas metodologías, la pregunta es, ¿qué es validar? Primero. Segundo, ¿qué es lo que tenemos que validar y qué herramientas usar? Tres preguntas en una, en un concepto que a mí me parece clave para entender todo esto. Ok, mira, herramientas. Voy a empezar por la última. Herramientas de validación se refiere al tema de justamente instrumentos que de alguna forma te permiten recoger evidencias validadas, justamente. Entonces me refiero a qué cosa. Voy a la primera hora. ¿Qué es validar? Bueno, validar es que yo tengo una hipótesis, ¿no? Mi hipótesis es que la gente quiere alfajores de chocolate con pimienta, porque el saborcito del chocolate con pimienta nadie lo ha experimentado, y de repente por ahí si lo suelto y alguien lo inventa me dan comisión, por favor. O sea, alfajor de chocolate con pimienta da un sabor nuevo que nadie ha experimentado en los alfajores. Ok, se me ocurrió ahorita sobre la marcha porque me preguntaste, y eso, caramba, suena bien. Bueno, Business Model Canvas, Lean Startup, justamente son métodos que se basan justamente en la prueba de hipótesis, en el diseño de experimentos. ¿Qué es lo que yo voy a experimentar? Como dije antes, si tú, Edgardo, te emocionó la idea del alfajor de chocolate con pimienta y yo tengo dos amigos por allí, conseguimos dos amigas por allá y metemos, digamos, cada uno $1000 para hacer el primer piloto, ¿qué es lo que yo voy a validar? Si utilizamos esta metodología, ya lo dije en un principio, lo primerito, y lo voy a retirar 1000 veces, es si hay segmentos de clientes que pagan continuamente por el alfajor de pimienta. Porque si a Samuel Villegas se le ocurrió, porque una vez probó la mezcla de chocolate con pimienta y es exquisita, ¿por qué no meterla dentro de un alfajor? Bueno, porque el cliente es el que te va a decir si le gusta o no le gusta. Entonces tú tienes, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a probar tu hipótesis. Hay toda una teoría, digamos, que se llama diseño de experimento. Es un tema también harto profundo y complejo. No se trata de eso aquí. Quedémonos con lo que dice la frase semánticamente. Diseño de experimento es precisamente pensar cuál es la manera de probar que ese alfajor de chocolate con pimienta tiene clientes suficientes para hacer rentable un modelo de negocio. ¿Cómo lo voy a validar? Señores, tengo que hacer un prototipo, tengo que hacer un primer mínimo producto viable. Entonces, entre Edgardo, otro amigo y las dos amigas que busquemos la manera, vamos a buscar una receta de la abuela del alfajor, vamos a ver, mezclar con pimienta, probamos entre todos, llamamos a algunos amigos, ese es el Customer Discovery, esa es la manera efectivamente de conseguir clientes, que amigos nuestros no nos van a caer a tortazos porque sabía muy malo el primer alfajor, sino que saben que estamos probando. Hasta que logremos justamente con el dinero que nos propusimos, ese alfajor donde el consenso de los que estuvimos cerca dijeron sí nos gusta. Entonces, ¿qué es lo que validé yo allí? Validé mi hipótesis. Mira, sí hay, digamos, un perfil de personas que les gusta este tipo de alfajor. Hay otros que no. De repente uno dice, guácala, pimienta con chocolate, ¿qué es eso? Entonces, obviamente, tú le mides el perfil y dices, pero ese que dijo eso de repente es un señor como Samuel Villegas, de 56 años, que es muy conservador y muy tradicionalista. Ese es un arquetipo. A ese no le gusta que le cambies el alfajor de Arequipe. Entonces no le metas chocolate con pimienta. En cambio, los muchachos de 18 años que experimentan y justamente quieren saber cosas raras, no, de repente ese fue efectivamente el segmento adecuado. Entonces descubriste el cliente, vas a saber qué es el que vas a desarrollar y justamente probaste tu hipótesis. Validar entonces es probar hipótesis, comprobar si son correctas, incorrectas o parcialmente correctas o incorrectas. ¿Para qué? Para entonces pasar al segundo paso, a pivotear justamente y hacer el segundo prototipo de alfajor o cambiar el segmento. Fíjense qué bien. O sea, puedes mantener el alfajor inicial, pero resulta que lo diste a probar a personas conservadoras que no les gusta cambiar el alfajor tradicional. Entonces, lo que estás es equivocado de segmento. El producto puede ser viable en otro segmento. Y ahí viene la técnica del océano azul y ahí se mezclan otras cosas que, digamos, ya sabes, ya me vas agarrando el tumbado. Si me das cuerda, no hay manera de pararme. Entonces, básicamente, el caso es, mucha gente me dice, ¿dónde se apaga ese señor? Si fuese un radio, quiero apagarlo, ¿no? Entonces, solo te respondo y le respondo a la persona en función de esto. Validar justamente es probar una hipótesis de algo que yo pienso que es una buena idea, un buen producto, y me lo va a validar ¿quién? El segmento de cliente, porque esa es la raíz del propósito de mi modelo de negocio, que hay un cliente satisfecho que se mantenga fiel a mi modelo de negocio. No dije mi producto, dije mi modelo de negocio. La herramienta, el cómo es salir evidentemente experiencialmente. Si hay algo que ustedes ven en todos lados hace rato, es que en cualquier centro comercial, por allá por Domadero, por allá por todos los centros comerciales que uno mira,
Recuerden esto, esta imagen que la tienen. ¿Cuántas muchachitas no hay por ahí lindas que le ofrecen un pedacito de pretzel, un pedacito de arequipe, o un pedacito de comidita? Experimente, pruebe. ¿Y esa prueba qué es? Ah, no, esa es la prueba del mejor plato que tienes, porque esa es la que te tiene que enamorar. Entonces, esa experimentación responde un poco al cómo. ¿Cómo voy a validar? Saliendo a la calle. No es que voy a llamar por teléfono desde mi casa y preguntar, mire, ¿a usted le gustaría el alfajor de pimienta con chocolate? No, eso no es la manera. Tienes que hacer el prototipo, metérselo en la boca a la gente, enamorarlo y decirle, ¿te gusta o no te gusta? ¿Perfecto o no perfecto? Filmarle las expresiones, escuchar lo que te dice, todo eso es una técnica que cada quien la va utilizando más a profundidad dependiendo del bolsillo y de la experiencia. Y las herramientas diversas en función justamente de lo anterior. Depende evidentemente de cada tipo de validación que vas a hacer de hipótesis. Habrá herramientas diferentes, pero la herramienta normalmente consiste, el set de herramientas es toda aquella instrumentación que te permita sistemáticamente registrar, almacenar y guardar para luego analizar todo lo que vas recogiendo en la calle. Y normalmente son instrumentos, digamos, de hardware para captar la información, llámese una grabadora, llámese una filmadora, llámese, qué sé yo, un tablet y alguien que esté anotando y llenando una encuesta, pero online. O sea, las herramientas varían según el tipo de situación, pero son finalmente herramientas que simplemente apoyan los dos conceptos anteriores, que es validar una hipótesis en la calle con la persona que va potencialmente a ser tu cliente o va a demostrar que él no es sino otro, y obviamente registrarlo, el cómo es registrar de una manera, digamos, que te permita luego acumularlo, analizarlo y sistematizarlo, ¿no? Samuel, y en escenarios globales, acá vamos a salir un poco de lo que es de pronto lo tradicional, que uno dice, bueno, fabrico una empanada, un chocolate, algo tangible. En escenarios globales se cree que de pronto el alcance de lo que nosotros podemos llegar a proponer, más si hablamos de servicios o productos digitales, no tiene una limitación justamente a raíz del advenimiento de Internet, de las nuevas tecnologías de la comunicación y de las redes sociales. Las redes sociales, ahí me quiero detener un poquito, como herramienta de validación, cumplen un papel importante. ¿Cómo lo ves, Samuel, a esto? Totalmente, no solo importante, sino una relación de costo-beneficio que otras herramientas antes no permitían. Redes sociales, Edgardo, ya también me conoce que esa es mi otra pasión, mi otra especialidad, o sea, el social business, el social marketing, para mí es un evento, digamos, poco comprendido todavía, incluyéndome. Digamos, nadie aquí puede decirse que tiene la verdad absoluta y mucho menos decir que es el gurú y que lo que dice el otro no es verdad. Eso no es así. Evidentemente, el que vende alguna idea de ese tipo, ya véanlo con un poquito de cuidado porque se está autoendosando algo que literalmente es imposible. ¿Por qué? Porque todos los días aparece alguna herramienta nueva y algo que invalida lo que ayer decíamos que era válido, ¿no? Entonces, la red social, lo que sí es cierto es que permite tres cosas que antes ninguna otra herramienta te permitía. Una, ubicuidad. Es decir, no importa dónde estés o dónde estés, con quién tú quieres conectarte, lo puedes hacer ahora gracias a las redes sociales, porque las redes sociales habitan o ocupan el espacio justamente virtual, móvil. Por lo tanto, efectivamente, cualquiera que tenga un celular, un tablet, o inclusive esté en su casa, porque por cierto, ese es un concepto que discutí en un debate. Alguien me decía, no, porque es que tú te estás refiriendo a la movilidad, y entonces eso nada más los celulares y los tablets. Un momento, yo estoy en mi casa 10 minutos, me paré, chequeé algo, me fui al taxi, agarré el celular, y luego llegué al otro sitio y agarré mi tablet. ¿Cuál es la diferencia entre el PC fijo, el tablet y el celular en qué momento? Es un problema quizás de física cuántica por mi profesión original y todas mis bases de ver las cosas siempre de forma relativa, pero el dispositivo no es lo que determina si el móvil soy yo, si no, yo no me llevo el aparato, no es otra cosa. Así que ojo con eso, que el PC fijo en la casa es parte del entorno móvil, ¿no? Ojo, porque uno se mueve de un lado a otro y es uno el que define la movilidad, no el aparato. Hasta ahora el aparato no es el que le salen paticas y camina, es uno, ¿no? Y uno se lo lleva o no. Entonces, esa parte móvil como tal define efectivamente esa parte ubicua. La segunda es que todo ocurre en tiempo real. Es decir, yo estoy aquí contigo haciendo esta charla y nos están escuchando en tiempo real, no diferido. Tú luego la vas a colgar a lo mejor y vas a comentarle, la vas a viralizar, la vas a postear varias veces en diferido asincrónicamente, que es el término. Pero evidentemente, en el momento que tú lo pongas asincrónico, posiblemente gente quiera hacer un chat. Y ahí de nuevo se plantea, gracias a las redes sociales, la posibilidad de que si alguien escuchó o quiere preguntarme cosas, luego que escuchó, a lo mejor le damos un segundo chat poniendo el video atrás de evidencia y también repones en tiempo real una cosa que fue asincrónica en el momento actual. Y la tercera, nada menos y nada más, todos contra todos, como digo yo. Es decir, aquí no hay nadie que se salve. Debe haber, la cifra exacta no la tengo, 7 millones
7.500 millones de habitantes en el planeta Tierra. No sé cuál es la cifra hoy al día, pero por ahí más de 7.000, 7.000 y piquito, 7.500. ¿Cuántos celulares encendidos hay en este instante? ¿Tienen la cifra última? Yo les puedo decir una cifra, que la recuerdo. Celulares encendidos, la última vez que había estadística, 6.200.000 teléfonos encendidos. Claro, no todo el mundo, eso significa que hay gente con 3 y 4 celulares, hay celulares corporativos, por supuesto. Digamos, como están las cifras por ahí validadas, porque están validadas, que 35% del planeta tiene un celular prendido en la mano. No hay nada que iguale eso. Eso significa que el tercer punto es que la potencia de las redes sociales me permite extender, todos los dispositivos electrónicos son extensiones de las limitaciones físicas, extender mi alcance infinito, porque mi producto, ojalá yo lograra vender el famoso ilusión de todo el mundo, ojalá yo tuviese un producto de $1 que me lo comprara una vez al año todo el planeta. Ah, no, claro, soy millonario. Claro, el asunto es, ¿cómo lo voy a vender? Yo sé cómo lo voy a vender a través de las redes sociales. Digo vender en el funnel incompleto, ¿no? Enganchar, captar, aterrizar y monetizar. Cuando digo vender, no me malentiendan, las redes sociales no venden por sí solas, es todo un proceso de paso a paso, de funneling como tal, de filtrar, haciendo un túnel, pero básicamente yo sí sé cómo voy a hacerlo. A mí tú dame un producto viable que todo el mundo en el planeta quiera consumir, nos asociamos y yo te hago la estrategia de mercadeo. Yo te juro que le voy a llegar a los segmentos adecuados, mucho más eficientes que por la radio, la televisión, la prensa, las vallas, el BTL, o sea, los actos, los eventos, le voy a llegar de mejor manera por las redes sociales. Entonces, ¿cómo que si las redes sociales son importantes, Edgardo, que yo sé que lo hace para validar? Son cruciales. No hay una sola empresa o marca personal que se pueda dar el lujo. A mí eso no me interesa. Yo no me voy a meter en eso. Eso es muy complicado. Hoy vengo de un cliente que era una clínica y unos médicos. Anda a decirle a un médico que está preocupado por sus pacientes, por su clínica y por su quirófano, que tuitee. Anda a decirle que se meta a hacer una página web. Y te van a decir, tú te volviste loco, yo no tengo tiempo para eso. Pero las nuevas generaciones de médicos dicen, ¿cómo hago yo contra esos viejos que tienen acaparado el mercado? Y entonces son los que están haciendo consultas por Facebook, porque las hay, consultas por Hangouts, porque las hay, que están grabando YouTube, que nuevas técnicas, un poco metiéndose con el tema generacional. No, bueno, porque nosotros soy un médico joven, pero efectivamente yo le ofrezco el hecho de que yo tengo más capacidad de atenderlo y lo voy a, de alguna manera el médico también está vendiendo su producto, así mismo la clínica. Entonces no hay un solo negocio, ni siquiera el gobierno. Si no, pregúntele al fenecido Chávez justamente la importancia que le dio al Twitter. Y Chávez efectivamente fue un fenómeno, digamos, mundial. Estaba Obama y luego Chávez, hablando de quienes dieron una primicia y una lección de cómo efectivamente las redes sociales son cruciales para un modelo de negocio, llámese marca personal, llámese partido político, llámese gobierno, llámese la venta del arequipe del chocolate con pimienta o la empanada con mucha carnita. Entonces, básicamente las redes sociales cruciales, fundamentales, y ni hablar entonces del social media marketing y de todo el fenómeno del social media business, que es mucho más allá de el tema de las redes sociales, ¿no? Acá tenemos otra pregunta, en realidad no sé si tomarlo como una pregunta, como una refutación o como una afirmación. Te la transmito tal como me la hicieron por el chat, que es de Javier Bedini. Dice, este sistema que propone supongo que hace referencia a las metodologías ágiles. Dice, este sistema que propone no valida y de hecho está casi refutado por el neuromarketing. La gente no sabe por qué compra lo que compra. Considero que hay que tener cuidado con ese método de validación. Esto que dice es adivinar prácticamente. Bueno, te la dejo a la pregunta, sé que te encanta el tema, así que ya te estoy viendo la cara. No, y si me está viendo la cara, lo que estoy es sonriéndome y poniendo un poquito de levantar las cejas con todo respeto del amigo, porque, bueno, mira, yo soy enemigo de las verdades absolutas, ¿no? Con todo respeto le digo al colega, al amigo, que yo nunca en mi vida diré, ni creeré, ni digo yo que tengo verdad absoluta, ni creo en nadie que me diga que tiene una verdad absoluta, ¿no? Digamos, esas son razones de convicción mía de mi vida, simplemente, que efectivamente, por eso respeto la opinión de todo el mundo, esperando que efectivamente todo el mundo respete la mía. Básicamente, el tema allí es que, digamos, primero, el neuromarketing como tal, digamos, bueno, es mucho lo que se ha hablado, se ha dicho y se ha planteado alrededor del neuromarketing. A mí me parece que el neuromarketing, cualquiera que sea el actor al que se esté refiriendo el amigo, que hay varios, obviamente, hay ahorita un bestseller y hay una persona que está vendiendo todos los libros del mundo de neuromarketing basado en una metodología que yo no comparto. No sé si será que el amigo lo conoce o no, pero es una metodología de marketing persuasivo
que entra por marketing sensorial y que efectivamente lo que busca es estar permanentemente haciendo algo que sabemos hace más de 40, 50 años todos los que hacemos marketing, que es simplemente jugar con las emociones. Entonces, hay mucho lo que es el concepto de neuroconducta o basarse efectivamente en la parte izquierda o derecha del cerebro para entender bajo qué tipo de sentido tú te comunicas mejor con qué tipo de arquetipo, programación neurolingüística, todo ese tema que está detrás del neuromarketing. A mí me parece que es el tema más misteriosamente sistematizado o validado que hay por una razón, porque es que justamente la conducta del cerebro humano es tan compleja que si no, no hubiese efectivamente todavía tantos psiquiatras y tantos psicólogos justamente atendiendo a tanta gente con tantos problemas psicológicos. Entonces, imagínense ustedes, si la misma medicina no logra prototipar y estandarizar la forma de curar depresiones, problemas efectivamente digamos, de desadaptación, digamos, existencial, etcétera, etcétera. Oye, mal yo creo que un neuromarketing puede tener respuestas concretas y verdades absolutas y pruebas fehacientes que demuestren que un Lean Canvas o un método ágil o la validación continua de un producto no funcionen. O sea, con todo respeto, no concuerdo, respeto muchísimo la opinión y de nuevo, no estoy diciendo, por cierto, que este sea el método panacea, ni el paradigma, ni la solución a la invisibilidad del ser humano o a cualquier cosa extraordinaria. No, no, es una opción, entre otras, que a mí me ha resultado, y yo no estoy hablando de oídos o de un libro que me leí, lo estoy efectivamente en función de lo que leí y aprendí de estos colegas, lo he puesto en práctica, he salido a la calle, me he abrazado, me he agarrado, y he sufrido por esta gente lo que he dicho. Yo estoy hablando de experiencia vivida, no estoy basándome en lo que leí ayer en un post o hace un año en una investigación o en un libro X, Y, Z o K. Los leí, los revisé, pero no es efectivamente mi punto, ni quiero tampoco que alguien que me escuche aquí piense que yo estoy diciendo que tengo una verdad en la mano y que efectivamente el cielo es azul cuando realmente es morado, pero solamente justamente que lo ve azul y quiere decir que es azul es porque efectivamente la retina no le da, porque el color morado no le alcanza a ver la retina. Entonces, claro, para mí la verdad es que el cielo es azul, pero realmente el cielo es morado, ¿sabían, no? Entonces yo no voy a basarme efectivamente en una verdad absoluta, digamos, ni voy a con eso a descalificar una metodología. La prueba funciona, no le gusta, no la pruebe. ¿Cree que el neuromarketing es la salida? Bueno, vaya por el neuromarketing, compruebe con el neuromarketing que efectivamente es más efectivo, validar su modelo de negocio, que su emprendimiento funcione, llegar a los clientes y descarte lo demás. Es un problema de que cada quien elija el camino, ruta en la cual su convicción, su experiencia propia y su aprendizaje le permite conseguir, utilizarse para conseguir sus objetivos. Así que bueno, con todo respeto, estimado amigo y colega, que plantea la pregunta, ni planteo yo verdades absolutas ni paradigmas ortodoxas, ¿no? O sea, de ninguna manera, me invento continuamente, todos los días cambio, posiblemente dentro de 3 meses, digo que este método tiene otro mejor. Justamente por eso digo con mucho cuidado que cada quien elige y busca su fórmula, y yo creo que la historia ha demostrado que no hay verdades absolutas. Siempre hay una posibilidad de que la ley de Newton, efectivamente la física cuántica la rebotó y ahora hay algo más allá de la física cuántica. Entonces no me diga que la ley de gravitación universal comanda toda la conducta humana de las leyes físicas en el planeta porque apareció la cuántica después. Entonces cada quien elige efectivamente su camino y creo que no hay verdades absolutas y podemos ir experimentando cada quien. Experimento, me gusta, no me gusta, me sirve, no me sirve. El que no le gustó el business model Canvas, el método ágil, y no le parece que descubrió el cliente continuamente y validar con él el producto mínimo viable, antes que se le acabe el dinero, es la mejor manera de garantizar un modelo de negocio y creer que el neuromarketing va a ser la manera, porque con eso uno va de alguna manera a explotar efectivamente la conducta sensorial de la persona y hacerla que un Pavlov renovado le haga consumir productos porque sí, pues bueno, bienvenido, esa es otra fórmula, bienvenida. Hay espacio para todos, hay efectivamente opciones para todos. No quiero, repito, sonar ni paradigmático, ni pragmático, ni ortodoxo, ¿no? Perfecto, perfecto, está clarísimo. Además comparto completamente tu punto de vista. Acá no hay en absoluto, menos en escenarios disruptivos como mencionas cada vez que te escucho hablar, Samuel. Mal podemos pensar o asegurar tener la razón o que esto esté escrito sobre piedra. Es tal cual, así. Es la visión de cada uno y la experiencia de cada uno. Es más, dentro de todos estos modelos de negocios que de pronto aparecieron a través de Internet como herramienta o como plataforma de marketing o de negocio, han surgido modelos como el que nombrabas hace un momento, el de Ripple o el multinivel, el marketing de afiliados y otros que no sé cómo llamarlos, de hágase rico mientras duerma y todo lo demás. ¿Cómo ves estos modelos de negocios
y si dentro de esos modelos de negocio es válido aplicar estas metodologías, o es simplemente tomando el hilo que nos dejó el amigo, es todo neuromarketing y están aprovechándose del neuromarketing para jugar con las emociones de personas que de pronto creen que estos modelos de negocios pueden cambiarle la vida. ¿Cómo lo ves, Samuel? Bueno, mira, me tocas ahora el otro punto y voy a sacar mi pequeñito arsenal de neuromarketing. No soy experto, pero tampoco soy ignorante parcial del neuromarketing. Yo, al libro que me refería es el de Martin Lindstrom, en este caso es el último bestseller que hay alrededor del neuromarketing. Hay mucha historia del neuromarketing. Quizás el amigo, ojalá que pueda aportar al respecto un poco más elaboradamente cuál es la ventaja que le permite a él descartar con el neuromarketing una metodología de adaptación continua a lo que pide el cliente. Pero tu pregunta es muy simple, digamos, respondiendo desde la perspectiva de lo que propone en este caso Martin Lindstrom. Martin Lindstrom lo que habla es efectivamente de un consumidor irracional, porque lo somos, es decir, desde el punto de vista de pedir solamente a la hora de que la parte sensorial nos dice, ponle atención a ese producto, porque ha sido muy bien manejado. Me motivaste sensorialmente, ¿ok? Yo miré y volteé, probé el producto. Quizás me pusiste en juego muchas cosas de condicionamiento hasta llegar hasta allí. Entonces, en este momento me atrajiste por efectivamente el lado izquierdo, por la parte emocional, y entonces la parte, hasta allí vamos a ir racional. Entonces llegó la parte racional. ¿Cuál es el centro de decisión fundamental? Muy tropicalizadamente lo digo, el bolsillo. Al final del día, puedo estimular por cualquiera de los sentidos, visual, auditivo, cualquier olfativo, puedo estimular a mi segmento de cliente específico con un producto particular que quiero promoverle, en un modelo particular. Pero finalmente el centro de decisión es que luego de que del estímulo, que yo efectivamente logré captar la atención vía ese neuromarketing o marketing sensorial, cualquiera que sean los sentidos, para que la persona viera si el producto le funciona o no le funciona, la parte racional se activa cuando toca efectivamente el hecho, tengo o no tengo en el bolsillo la posibilidad para comprar efectivamente ese producto que me atrajo, ¿no? Entonces, el juego del neuromarketing justamente trata de balancear justamente un esquema muy sistematizado, muy serio, muy formal, por cierto, lo respeto muchísimo, repito, y dije antes, creo que hay mucho misterio por descubrir, muchísimo misterio por descubrir, pues se trata, repito, del misterio del cerebro humano y de la conducta humana. Entonces, ahí hay mucho que explotar. Lo que sí está probado y lo que sí efectivamente es correcto relativo a tu pregunta es que cualquier estímulo sensorial justamente es la manera de hacer mercadeo, por Dios. Entonces, eso más que llamarse neuromarketing, el marketing por esencia realmente es lograr captar la atención de un cliente potencial sobre el producto particular que yo quiero. Lo que pasa es que el neuromarketing es una especialización que estudia efectivamente cada centro sensorial para ver la capacidad de estimulación que hay según el arquetipo que hay de conducta estudiada. Repito, estoy hablando de Lindstrom en este caso y alguna literatura que él hace acotación, que hace que escriba su libro con esta teoría. Yo lo que hago finalmente es entender cuál es la manera de entonces de persuadir efectivamente a ese cliente desde el lado irracional hacia el lado racional. Entonces, cada modelo de negocio, y en las redes sociales, por cierto, aplica muchísimo, fíjate, tipo de contradicción, el marketing sensorial, aunque uno no tiene contacto específicamente ni auditivo, ni olfativo, digamos, ni visual necesariamente, pero resulta que se está creando una conexión digital, una empatía digital. Yo te escucho a ti la voz esta vez, y tú a mí, y nos hemos visto un poco la cara. Y ahora yo me fijé un recuerdo tuyo, hablando otra vez de neuromarketing, Edgardo, estoy hablando de ti, y yo de aquí en adelante solo te veo en el Facebook poniendo un posteo, y ya yo recuerdo tu cara amable, tu sonrisa, tu expresión, y ya yo me fijé un prototipo neurosensorial que me permite arquetiparte de alguna manera, y después de escucharse también, aprendo, porque uno va aprendiendo y va validando, cómo yo voy a llegarte a ti a comunicar tu mensaje que yo quiera. Entonces, básicamente, 100%, agarro la parte del neuromarketing del amigo, agarro tu pregunta y te digo, sí, efectivamente, todo lo que significa, o sea, la red social y todo lo que significa el lienzo de nuevo, o sea, para entender cómo yo voy a llegar a ese segmento, a por qué canal le llego, por qué manera voy a validar mi hipótesis, y voy a ir corrigiéndolo en función de lo que él me diga, pasa por el hecho efectivamente que yo active tanto lo emocional como lo racional en forma equilibrada, dependiendo de la fase donde yo esté. Estoy haciendo publicidad y promoción para posicionar un producto, para que sea captado por el posible interés de una necesidad que tiene el cliente. Una vez que lo capté, lo bajo al segundo nivel. Voy a aterrizarlo en una página donde voy a conversar con él un poco sobre el producto para ofrecerle el producto ya más allá del primer sensor
o la combinación de sentidos que lo hicieron que me captase, pero ya entré en un plano de negociación. O sea, voy a activar un poco la parte emocional racional, hasta que finalmente llegamos a negociar y cerramos el negocio desde el punto de vista de precisamente confrontarle el hecho de dónde está el punto del centro de decisión de la persona. Entonces, ese cierre en digital y en redes sociales y a través del business model Canvas, estimado, de nuevo, es lo que lo propone Steve Blank. De nuevo, no es una panacea, no es la única, no es la verdad absoluta, pero está allí. Arquetipar al cliente, validarlo y comprobarlo es experimentar por todos los sentidos que implica el neuromarketing cuál es el mecanismo comunicacional que me permite establecer contacto con esa persona. Una vez que lo establecí, cómo capto su atención y preferencia sobre mí y cómo manejo el famoso STP. El STP es el método de Kellogg's, obviamente, donde yo, evidentemente, agarro la necesidad básica de la pirámide de Maslow, de la persona, la ubico y digo, la persona tiene sed. Ah, ok, ¿cómo estimulo el deseo? Bueno, mi producto es cerveza. Él no sabe necesariamente si lo que necesita tomar es agua, Gatorade o cerveza. Entonces estimulo el deseo con mercadeo. Y finalmente cierro con la técnica de neuromarketing que quiera o con el mecanismo que quiera, terminando de ver si el bolsillo le alcanza para la cerveza, para el Gatorade o para el agua. Pero el origen era la necesidad del agua. Entonces yo mezclo efectivamente esa pirámide de Maslow, la pongo efectivamente en perspectiva cuando voy descubriendo el cliente y voy viendo para acá qué tipo de cliente, qué es lo que lo motiva, sobre todo qué contenido y qué conversacionalidad es la que tengo que establecer con él y a qué nivel y qué canal para que en paso suficientemente eficiente logre convencerlo de que una vez que me experimentó, me probó, se quede conmigo y compre efectivamente la marca. O sea que 100%, digamos, correlación, 100% parte del modelo que de alguna forma estoy promuevo por ahora. Dentro de 3 meses a lo mejor será otra cosa, ¿no? No lo sé. Es así, es así. De hecho, antes de empezar esta transmisión, yo ya había hecho una serie de Hangout, creía que dominaba absolutamente la plataforma y estuvimos cerca de 45 minutos sin poder yo entender dónde estaban los botones, que hasta ayer estaban de una manera. Esto es así. Y hemos hablado ya como para ir cerrando, Samuel, porque la verdad me quedaría conversando horas acá, horas, pero quiero ser respetuoso de tu tiempo también. ¿Cómo hemos nombrado a Osterwalder, hemos nombrado a Eric Rice, a Steve Blank, a Ash Marjoa? ¿Y qué para Latinoamérica, Samuel? ¿Hay referentes de todo este movimiento? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? Yo te tengo a vos como referente, pero bueno, yo no marco tendencia ni mucho menos, pero ¿cómo lo ves a esto? ¿A dónde ir si queremos encontrar un referente de nuestro, que hable nuestro idioma, Samuel, y que esté cerca nuestro? Bueno, mira, no conozco realmente en Latinoamérica alguien que te responda con nombre y apellido a esa pregunta como lo estás planteando. Obviamente no suena nada elegante ni cortés que diga que yo lo estoy haciendo. De hecho, estoy en este programa contigo por eso. Sí tengo bastante demanda, digamos, o sea, tengo de varios países. Disculpa un momento. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Ah, bueno, entonces resuelve lo de la camioneta y cuando estés en la camioneta me llama. ¿Dónde estás? Ah, no, lo que quiero decirte es que cuando tomes el taxi, la camioneta negra, el taxi que vas a montarte para subir hasta aquí, cuando la cojas y la tomes, me llamas desde la camioneta cuando estando adentro. ¿Lo que? No, son las camionetas negras autorizadas del aeropuerto, no tomes otra, ¿ok? Bueno, pues, me avisa cuando estés adentro, chao. Me disculpan de todo modo la audiencia, por alguien que llega de viaje y la estoy esperando y ando nervioso. Está perfecto. Esa es la idea, que esto sea. Mira, claro, los referentes como tal, digamos, por los momentos, hay mucha gente dedicada a hacer lo que yo estoy haciendo desde el punto de vista de dar talleres, asesorías de acompañamiento, conversatorios. Hay mucha gente dedicada a todo esto. No tengo nombres y apellidos. He visto efectivamente, porque me han llamado algunos que me siguen a mí. Mira, por ahí salió un amigo mexicano que está proponiendo lo tuyo. Yo he tratado de ver lo que tiene, lo miro, a veces he conversado con algunos, no coincidimos, digamos, y siempre lo he buscado en función de crear una fórmula de cooperación, porque yo aquí, como lo dije antes, digamos, sin caer en falsa modestia, dije antes, hay espacio para todos, y bienvenido efectivamente a la competencia, porque justamente eso me va a hacer mejorar continuamente, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Y entonces, referente a latinoamericano, se trató de hacer en el hub
en el hub de Business Model Canvas, Business Model Generation, también tiene detrás algo que hizo Osterwalder muy inteligentemente, que también lo hizo Tim Cook con el Business Model U, que eso no lo hemos nombrado, pero Business Model U, para el que no lo conoce, es la variante del Business Model Canvas, pero para las marcas personales. Y es Tim Clark, alguien que contribuyó en el primer libro con Osterwalder, quien genera este libro el año pasado, lo lanza, y es una maravilla porque es la versión para el médico, el fotógrafo, la maestra, el vendedor de empanaditas, el taxista que quiere reinventarse utilizando el lienzo de modelo de negocio, sin ser un paradigma, ni ser efectivamente la única fórmula, pero ofrece una manera particular sencilla de que uno se reinvente de alguna forma. Entonces, justamente, digamos, se trató de hacer una red mundial de colaboración, de co-creación, de cooperación, que es justamente parte detrás de todo lo que está detrás del mundo 2.0. Y este mundo 2.0, hablando del puntocerismo basado en la web 2.0 y la capacidad colaborativa en tiempo real que tiene, no por el hecho de que la web 2.0, no. Capacidad colaborativa en tiempo real multidireccional, eso es lo que es web 2.0. Básicamente en función de eso, la colaboración, la co-creación, el dichoso crowdsourcing, crowdfunding y todo lo que es crowd colaborativo, significa que vamos a tratar de hacer redes de colegas expertos en. Por eso ofrecí, vamos a hacer un día en taller en Argentina y yo ofrezco mi certificación, ahora la voy a, si me permite una pequeña promoción, no es solamente un método, digamos que donde yo tropicalizo, como lo dije, a Osterwalder, a Steve Blank, a Ash Maruya, ¿cómo se llama? Al amigo de Blue Ocean, que se me fue el nombre ahorita, japonés, o sea, inclusive parte del Balance Scorecard, porque yo estoy lanzando justamente algo que se llama Balance Scorecard 2.0, o sea, estoy lanzándolo algo como una propuesta, una herramienta. Entonces, yo mezclo esa cantidad de herramientas, además de todo lo que es el tema de Tim Clark y el Business Model U, y planteo dos tipos de talleres. El taller efectivamente de certificación en coaching para reinvención personal y en coaching para reinvención o emprendimiento o reemprendimiento de pymes. Entonces, o grandes empresas, pero lo vamos a acotarlo a pymes, que son las más necesitadas. Y fíjense que estoy diciendo coaching para entrenar a coach efectivamente en el área. No estoy diciendo que yo le voy a enseñar a nadie la verdad absoluta de la fórmula de la invisibilidad. No, vamos a generar voy a explicar las mismas metodologías con experimentos probados, con casos reales probados. Va a pasar por entender la metodología de Osterwalder, de Eric Rice, de Steve Blank y de todos estos señores, la vamos a entender todo. Vamos a ver cómo es el tema de los stickers, que ya no se usan tanto esos stickers, ni siquiera ellos lo están utilizando, pero siguen siendo las fotos que aparecen por allí que todo el mundo trata de utilizar. Se está utilizando otras cosas que me las reservo para que les quede la curiosidad de preguntar cuáles son después. Y básicamente se están utilizando además herramientas que yo llevo, tecnológicas, más allá de, si no las conocen, se llama Kanbanizer, Strategizer, Spark 58, hay una cantidad de herramientas de apoyo a toda esta metodología, todas son hijas de Steve Blank, Eric Rice, Osterwalder, algunas son un poquito, digamos, de terceros que están metiendo la mano ahí adecuadamente, y lo que yo ofrezco como base, no como pretendiéndome decirme que soy el referente, yo simplemente ofrezco eso, casos reales, metodología, análisis continuo, y yo mismo me reinvento, por eso dije que entre 3 meses seguramente diré otra cosa, porque yo, como dije antes, soy un emprendedor de modelos de emprendimiento. Por lo tanto, yo estoy todo el tiempo revisando cómo emprender mejor y cómo mejorar este tipo de técnicas. Entonces, yo creo que hablar de referentes latinoamericanos todavía es temprano. Habrá que esperar un poquito de tiempo, que alguien, yo estoy en eso, yo estoy por cierto en eso, que alguien publique los primeros libros y que esos libros sean apreciados, que efectivamente se posicione con casos reales y contundencias, sin vender humo, sin efectivamente estar haciendo el espaviento correcto, sino que la gente aprecie lo que uno ofrece, y en ese momento podemos hablar de referente. Antes es difícil, porque efectivamente esto está muy nuevo, y lo poco que hay en el mundo, fíjate que estamos hablando de todo un planeta, y los referentes son 3. Todavía en el planeta son solo 3, Osterwalder, Eric Rice y Steve Blank. Poco se habla de Ash Maruya, aparte de que su nombre efectivamente es Mayuraya en inglés, pero es hasta difícil de pronunciarlo, pero es que él también está en la segunda ola. Él viene después de Eric Rice, es socio de Eric Rice, pero viene en la segunda ola porque es más joven y justamente era asistente de Eric Rice en algunas cosas y también asistente de Steve Blank en el programa de doctorado de Stanford. Y entonces él está ahorita como que lanzando una nueva generación con otros muchachos de Stanford y vienen nuevas generaciones, y como es dinámico, hablar de referentes, solamente hay 3 o 4 mundiales. Esperemos en Latinoamérica. No soy yo seguramente el referente más apreciado de todo el mundo, pero les garantizo, si me escucharon y entendieron un poco detrás de todo esto, que algo tengo que aportar, algún granito de arena tengo, ¿no? Sin duda, Samuel. Y siempre, yo soy un apasionado de la lectura, y acá estoy viendo atrás tuyo, y seguramente tendrás por ahí mucho más libros. Una o varias lecturas que nos puedas recomendar como para ir redondeando la
la charla, Samuel. Bueno, mira, a los que tienen tiempo para leer, yo por cierto, ya que se tocó el tema y lo toco solamente en función de eso, ya que tocamos el tema de neuromarketing, hablando de mi experiencia parcial y relativa al respecto, después de 25 años de dar clases de maestría de mercadeo y de practicarlo en muchas empresas, agencias, etcétera, del punto de vista de neuromarketing, he leído 3 o 4 libros, o de esto que tú ves atrás, debo tener aquí algo así como, no se alarmen, debo tener aquí como 3.000 libros, digamos que efectivamente no todos los he leído, confieso, quizás 1.000 o 1.200 de esos libros, los otros los he revisado en las páginas que me llaman la atención porque no hay tiempo para leer tantos libros. Neuromarketing, yo les diría que es imprescindible en el momento actual leerse el libro del neuromarketing, digamos, yo le voy a proponer 2, ¿no? Hablando de neuromarketing, hablando actualmente, ¿no? Pero lo más importante antes que leer el libro, y discúlpame un momentico, Edgardo, antes de arrepentirme lo que voy a decir, yo les digo una cosa, y justamente esto es parte del tema que tiene que ver con el hecho de no tener verdades absolutas, no creer yo en verdad absoluta. Los libros que están saliendo ahorita, si se dan cuenta, un detallito que les voy a dar. Ustedes han escuchado hablar de Brian Solís, que es un disruptor que hay, que escribe sobre social media, y escribe un libro que se llama Business as Usual. Bueno, si no lo han escuchado, esa es una lectura, por favor, cómprenlo urgente. Brian Solís, The End of Business as Usual, el fin del mundo de los negocios como lo conocemos. Brian Solís, así mismo como suena, se escribe con B alta. Ese libro lo estoy recomendando primero que los demás, por una simple razón. Entre otras personas, inclusive el próximo libro de Ash Maruyaya, que va a salir dentro de poco, se lanzan al mercado, nada menos y nada más que utilizando la técnica de mínimo producto viable. Les voy a contar lo que están haciendo y después te puedo mandar el link porque no lo tengo a mano, lo estoy buscando mientras hablo, pero no lo consigo, para darles el link. Se está promoviendo la manera de vender el libro, que ya ustedes conocen, leyendo algunas páginas del libro, como hace Amazon, ¿verdad? Pero resulta que Brian Solís, Ash Mayuraya y mucha gente, incluyéndome, que es lo que estoy haciendo yo con un pequeño libro modestamente que quiero lanzar, yo estoy empezando a poner los capítulos como hicieron ellos, para que venga un Edgardo y los que me escucharon les parecen buenas mis ideas. ¿Y saben qué? Me den unos primeros inputs sobre mi libro, para que yo antes de escribirlo lo pueda ajustar y las audiencias me digan qué temas quieren que toque. Entonces, por eso digo que hay que tener cuidado. Cuando te digo que te voy a ofrecer algunos libros, algunas lecturas, una de las cosas que te voy a decir es que los libros tienen el gran riesgo de que se quedan también obsoletos mucho más rápido que otras cosas, porque lamentablemente imprimir un libro tiene un ciclo largo, y evidentemente la recuperación del dinero tiene un ciclo largo, y justamente el libro que escribimos hoy, por ejemplo, repito, les recomiendo de nuevo, el libro que les recomiendo de neuromarketing es el de Martin Lindstrom, La psicología del consumidor, porque efectivamente toca muchísimo el tema de redes sociales, toca el tema del social media, toca el tema del marketing digital, desde la perspectiva del neuromarketing, el comportamiento irracional, la parte, me parece que es muy rico en ejemplos, y además está acompañado de una serie de videos motivacionales y de preventa de su propio libro, donde él pone en práctica su metodología de neuromarketing. Entonces ese libro es interesante, ya que se tocó el tema de neuromarketing, se tocó el tema y tuve que hablar de ello, les recomiendo ese libro. El de Brian Solís, Business as Usual, porque en ese libro ya salió él acaba de sacar uno más nuevo que ese, pero les recomiendo el Business as Usual, porque el segundo libro, si no lees el primero, no vas a poder leer el segundo con la diversión que se va a leer. Ese libro de Business as Usual, The End of Business as Usual, justamente conecta con el Business Model Canvas. Y él habla allí justamente de que justamente los métodos ágiles y el MVP en las redes sociales y en el social media y en el social business es crucial, porque cambia todo tan radical y rápidamente que efectivamente el negocio como lo conocemos hoy se acabó, y el negocio como conocemos hoy pasa a ser un negocio de emprendimiento continuo, y eso lo dice él en ese libro, pero desde una perspectiva totalmente de redes sociales, de social media, y es súper educador. Ahí, por cierto, vas a conseguir a un colega que él tiene, ellos son los socios de Altimeter, de la empresa número 1 para mí en social media business, o sea, en mi concepto, digamos, de nuevo, en mi perspectiva al menos, repito, sin que sea única forma de verlo, Altimeter para mí es la empresa número 1, digamos, de la más elevada en lo que es, la más avanzada en lo que es social media business, ¿no? Y ahí está David Armano, justamente, y está Oginawa, que es el otro famoso, son los 3 gurúes del social media business, y los tres, dentro de su concepto y estándar y manejo de trabajo,
se basan en ¿qué? En mínimo producto viable, Customer Development y justamente el Business Model Canvas. O sea, es decir, les cuento que aquí en Venezuela, en Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, en Europa, en varios países, que eso lo ha documentado Osterwalder, las maestrías de planificación estratégica, y Stanford, MIT, lo digo porque digamos mis coleguitas del MIT todavía me van hablando de Stanford, utilizan el Business Model Generation, el Business Model Canvas, y justamente el Lean Startup lo están imponiendo y eliminando todo lo que antes se planteaba con la pesada estructuración de planes estratégicos, basada solamente en el FODA, solamente en el diamante de Porter, solamente en el tema de las cadenas de valor, que no se han eliminado, sino que se han actualizado, y se habla de un Porter 2.0, se habla justamente del modelo viable mínimo, no del producto viable mínimo, se habla efectivamente de ecosistemas de negocios variantes y dinámicos, se está imponiendo. Lamentablemente no será para una cosa final y única, pero se está imponiendo al punto de que los posgrados de las grandes universidades lo están adoptando. O sea que algo hay de bueno en ese lienzo, ¿no? En esa idea, y básicamente pues es bueno seguirlo. Entonces Osterwalder es obligatorio, Business Model Generation de Alexander Osterwalder, Business Model U de Tim Clark, que por cierto, todos estos libros están en español para los que no tienen el inglés. El Business Model U está en español y es un libro extraordinario, ligerísimo, mucho más ligero de leer que el de Osterwalder, que también es muy ligero ya, pero inclusive yo les diría que el que no ha leído ninguno de los dos libros, lea primero el Business Model U. Se va a enamorar de la metodología porque habla mucho de la organización personal, de cómo uno organiza su vida, una cantidad de cosas con el lienzo. Y luego de eso te basas al de Osterwalder y lees ya la parte para la parte empresarial. En ese orden, luego de eso, te lees el libro de Eric Rice, que es muy sabroso, porque es un libro muy divino de leer, donde él, así como yo lo estoy haciendo y muy a su estilo, ¿no? Muy transparentemente y humildemente dice, señores, yo escribo este libro porque me tira pata, lo hice mal, me equivoqué, utilicé las técnicas que no eran, utilicé casualmente planificación estratégica de empresa para un emprendimiento y no me funcionó, y metí la pata, perdí dinero de mi familia, de mis ahorros, señores, perdón, metí la pata. El libro de él es muy divino, y efectivamente la teoría bajo la cual él aprende y recomienda justamente emprender con mínimos productos viables, etc. Luego siguen los 4 libros de Steve Blank, cualquiera de ellos es extraordinario, cualquiera. O sea, elijan cualquiera de los... Es más, les recomiendo que se metan en el blog de Steve Blank, que allí tienen excerpts, o sea, tienen resumen básico y presentaciones de Steve Blank sobre sus libros, donde él les echa el cuento del libro y justamente, como digo, les prevende el libro como mínimo producto viable con sus presentaciones. Entonces, les recomiendo que hagan eso antes de irse a gastar el dinero, lean esos excerpts y mírenlo para que efectivamente vean si se enganchan. Todos estos libros están tanto en Amazon como en su editorial, que puedan leer efectivamente antes de comprar y ver si el libro les va a interesar, pero sobre todo en los casos de Brian Solís, de Steve Blank, de Tim Clark y de Osterwalder, hay en preventa, el libro tiene 200 páginas, hay por lo menos 70 páginas del libro que tú puedes ver gratuitamente antes de comprarlo. Ese es parte del mínimo producto viable. Hay más literatura, Edgardo, pero no sé, ya si quieres algo más específico, depende efectivamente de cómo quieras rellenar tu biblioteca y qué tiempo tengas para leer, porque bueno, yo que vivo de esto, últimamente no soy capaz de leerme más de 3 libros al mes. O sea, no puedo más, no puedo, no da tiempo. Es cierto, no da el tiempo. Quiero cumplir con los amigos que se están comunicando por el chat. Javier, que hizo una pregunta hace un momento referida al neuromarketing, nos dice que él tiene como referente a Mauricio Duque. Creo que te suena el nombre. Toda la programación de Mauricio Duque, de Lean Startup, es Samuel Villegas, no Mauricio Duque, ¿no? O sea que gracias por Mauricio Duque. Todo el material que tiene alrededor de Lean y Business Model Canvas Mauricio es hecho por Samuel Villegas. Somos realmente partners, pues, para que quede claro. En esa materia, Mauricio tiene 3 líneas de trabajo. Una que se llama innovación, una que se llama emprendimiento, que es la que yo le doy la pauta detrás de todo lo que es el Business Model Canvas del Lean Marketing y Lean Business, y la otra que es la de social media, que es la que maneja él personalmente con otras personas. Él tiene 3 líneas de trabajo, y justamente la referencia de él que tengan es la que yo utilizo. De hecho, hoy grabamos un programa de 2 horas, justamente donde analizamos de una manera así mismo coloquial, y por primera vez, como lo dije antes, a través de un celular, porque se me fue la luz y tuvimos que dar clase por un móvil, o sea, M-Learning, Mobile Learning, en práctica latinoamericana. Hicimos 2 horas de aclaratorias con 4 casos reales latinoamericanos de cómo se aterriza el Business Model Canvas y el Lean Canvas, cómo se cometen errores o no, y qué es lo que permiten o no permiten. De paso, él lo va a publicar la semana que viene, lo que tiene la membresía, o siguen a Mauricio Duque. Y ahí hay
unos 7, 8 videos o conversatorios míos justamente aclarando todos estos temas dentro de lo que Mauricio me plantea, que por cierto, Edgardo, es diferente a lo que he conversado contigo hoy, no es exactamente lo mismo, aunque algunas cosas coinciden, o sea que tú tienes aquí también un poco de material inédito con las preguntas que me hiciste, ¿no? De lo que, al menos de cómo yo veo las películas, ¿no? Perfecto. Y nos dice Andrés que quiere llevarte a Chile. Con gusto, con una sola condición, que me lleve a comer erizos, que eso es indispensable para mí, y buena pesca del día, ¿no? O sea, mire que por cierto tengo 4 o 5 años que no visito Santiago, ¿no? Ciudad de Santiago, con muchísimo gusto, ¿no? Y por cierto, y bueno, y ya que está cerca, bueno, seguramente Samuel vamos a seguir en contacto, y esto, nada es casual, creo yo, en la vida, y por algo estamos conversando, y seguramente para mí sería un broche de oro tenerte acá en Buenos Aires trabajando y compartiendo música, compartiendo comidas, dos cosas que a través del Facebook hemos podido conocer uno del otro. Sería genial tenerte acá en Buenos Aires, y de hecho me comprometo también públicamente, vamos a seguir conversando en privado, Samuel, para cumplir ese objetivo. Bueno, muchas gracias, no, muy amable. Cualquier otra cosa siempre a la orden. Pronto más bien te voy a enviar también un poco qué es lo que yo ofrecería de ese coaching a los interesados, para que si alguien está interesado en meterse en este movimiento, justamente ya que quieren hablar de referente, yo insisto, yo quiero crearme competencia, gente que lo haga mejor que yo para que me motiven, y si no, si lo hacen mejor que yo, me busco otra cosa, no tengo ningún problema, pero justamente la idea justamente está allí. Yo no voy, obviamente si hay una empresa también que quiera apoyo directamente como marca para transformarse de analógica a digital, o esté en un paso digital 1.0 y quiera pasar a 2.0 y quiere transformarse sistemáticamente con una metodología sistemática, probada y recomprobada, repito, no solo de leerse los libros y entenderlos, sino puesta en práctica y tropicalizada, con muchísimo gusto les voy a garantizar que por lo menos lo que les voy a contar y el ejercicio que vamos a hacer, de nuevo, vamos a comer comida que yo he preparado varias veces y a la gente no le ha hecho mal la digestión, ¿ok? O sea, no es que voy a improvisar una receta ese día, ya lo probé, lo comí y la gente no ha tenido que tomar, ¿cómo es? Sal de frutas, ¿no? Así que la cosa ha funcionado. Entonces, voy a prepararte un poco la oferta que yo haría, un poco a ver quiénes están interesados, en ambos casos, talleres para coach y talleres para marca al respecto de Lean Marketing, Lean Business y emprendimiento. Un segundito. Bueno, sí, mejor dicho, voy a terminar con ustedes para poder atender. Estamos en vivo, tranquilo, Samuel. No, nada, tranquila, ya le voy a responder a ella. Okay, te envío su oferta de programas, talleres y conversatorios, y digamos, y también el que esté interesado a través de ti, por Dios, ya que tú haces el contacto, el que esté interesado como el amigo de lo de Chile, con muchísimo gusto, san1meta@gmail.com, SAM1, el número 1, meta@gmail.com, el Twitter es el mismo, san1meta, o a través de Edgardo, por favor. Edgardo, dale mis datos en la página que tengo en Facebook dedicada al Business Model Latino, la de Mauricio Duque, ya que lo mencionaron, ahí me van a conseguir también con Mauricio Duque. En la Universidad ESDEN de España, me van a conseguir también ahorita muy próximamente en la universidad, en el Global Florida University. Estoy haciendo algo con el MIT también. Ya verán un poquito por allí para buscar otras referencias de lo que yo estoy haciendo en otros lados, pero que efectivamente lo que pueda estar a mi alcance ofrecerle, totalmente a la orden, ¿sí? Tu web, me piden también, Samuel, tu sitio web. Bueno, qué cosa tan interesante, no la he relanzado porque me hackearon una serie de cuentas, digamos, ya les echaré ese cuenta en otro conversatorio. Vamos a hablar del hackeo latinoamericano, cómo y para qué y por qué funciona. El hecho es que no la tengo ahorita abierta, la voy a relanzar a finales de julio, y va a ser efectivamente una web 3.0. Prometo que después explicaré qué significa eso. O sea, va a ser efectivamente una prueba directamente piloto, donde humanizo la 2.0 y la convierto no en un robot que responde, sino justamente en una máquina interactiva de relaciones. Va a ser una web 3.0, producto de un mínimo producto viable, que todos los que entren allí me van a ayudar a terminar de desarrollarla. Es decir, cada persona que toque esa web y se la ofrezco, va a generar su granito de arena a la web final que va a haber en algún momento. O sea, es una web que todo el mundo va a ir armando junto conmigo. Ahí la dejo. Entonces, por lo pronto no hay web. Hay Facebook, hay Twitter, hay Google+, hay LinkedIn. Tengo todas las redes sociales, obviamente, presencia en todas ellas. Tengo un blog en Tumblr,
pueden visitarlo también. No lo activo mucho porque es un blog donde mezclo jazz, pintura, poesía. Yo tengo muchas facetas, ¿no? Digamos, soy muy inquieto, pero sí toco social media, business model Canva, toco un poco de inclusión digital, un poquito de marketing político. También le puedo dar todas esas direcciones. Se las doy todas a través de Edgardo. Edgardo las distribuye y considérate mi colega por allá, Edgardo, y el que esté interesado en seguir escuchándome o leyéndome, pues con mucho gusto te le das la información, pues, ¿no? Ya que no la tengo por aquí. Encantado de la vida. De hecho, yo te sigo en Facebook y tu página, bueno, hay cosas interesantísimas, se las voy a compartir a todos. Y la próxima te comprometo, vamos a hablar de música y comida, ojalá que en vivo y en directo. Hemos estado hablando un poquito más de 2 horas, Samuel. Ha sido un récord. Y se me han pasado volando, que si le sumamos el tiempo que estuvimos tratando de conectarnos, es mucho más. Infinitamente agradecido, Samuel. La verdad que para mí ha sido un baño de conocimiento impresionante, como nunca. He tomado notas de lo que estabas diciendo. No lo había hecho antes porque la verdad que daba para tomar notas. Y bueno, muchas gracias, de verdad, Samuel, muchas gracias, he aprendido mucho, lo he disfrutado muchísimo, se me ha volado el tiempo. La gente, acá tengo mensajes, Andrés me decía, no lo cortes todavía. Pero bueno. No, primero, Edgardo, súper amable, de verdad que te aprecio muchísimo sin conocerme personalmente porque tienes, ya lo dije antes, tienes, desde el punto de vista digital te percibo como lo que creo que eres, una persona muy amable, muy cordial, de verdad muy cálida, cosa que aprecio desde ya, lo percibo digitalmente, para que veas que uno va desarrollando el iris digital, ¿sabes? La profesión del iris, pero digitalmente. Te agradezco mucho, de verdad, esa cordialidad, esa calidez que tiene. Efectivamente, eso, digamos, un don que espero que ya lo conocen, seguramente lo has explotado. Eres una gran persona, un caballero, a la orden totalmente a lo que esté a mi alcance. Y, de nuevo, hagamos otros programas. De hecho, el viernes que viene, a esta misma hora, tengo un programa con Panamá que se llama Mercadeo Digital, Bossa Novas y Jazz, ¿ok? Y vamos a hacer justamente una mezcla, porque si hubiésemos metido la música, yo tengo por ahí unas piezas del hijo de Piazzolla, que es baterista, es jazzista, no sé si conocen, yo tengo muchos músicos argentinos que a lo mejor ustedes mismos no conocen, porque yo soy melómano, fanático, obsesivo, de verdad. Tengo una colección de casi 25.000 piezas entre iPods, ¿no? O sea, digamos que soy, de verdad, bastante obsesivo con muchas cosas relativas al conocimiento, ¿no? Así que en el caso musical, cuando quieras compartimos de música y también de alfajores con chocolate y pimiento, ¿ok? No se les olvide esa. A alguien que se le ocurre la idea y la experimente, ¿no? Que me suena que eso puede funcionar. Por lo pronto te espero cuando vengas a Buenos Aires con unos buenos chocolates, alfajores argentinos, que son riquísimos. Y un buen vino de Mendoza o de otro sitio, porque no se me vayan a enemistar los que no son de Mendoza, pero realmente me ha resultado el de Pescarmona, ya lo sabes, porque trabajé con ellos un tiempo, siempre me resultó muy, muy interesante, pero cualquier vino argentino es muy bueno. Así que agradezco también el vino tinto, eso sí, porque le tengo un poquito de cosa al vino blanco. Entonces, básicamente, a la orden, armémosla, porque quiero ir a bailes de nuevo, y efectivamente con la calidad que tú expresas y lo que podemos hacer, ya lo disfrutaré. Así que buscaremos la vuelta. Vamos a buscar. El compromiso hecho. Un gran abrazo, Samuel. Cuídense y a la orden. Pues saludos a todos y muchas gracias.